Episodio 3. Esperanza Oscura Capítulo 1. La nebulosa. Yao Yuan durmió profundamente, y en este país de los sueños tuvo muchos sueños. Uno sería de lo que había sucedido en su otrora familia, lo que había enfrentado después de perder la lucha política como familia roja. Otro sueño de lo que había sucedido en el ejército, de sobrevivir a misiones peligrosas en el campo, y luego de su punto. Gran idiota, tienes que intentar vivir no importa la hora que sea, no te rindas, eso no es ni cansado. A lo sumo solo se te permite dormitar y descansar como ahora. Estoy muy cansado. No te rindas aunque estés cansado. Idiota. Eres la esperanza de mucha gente, no solo de mí. Así que vive bien y vive con la esperanza de todos. No vayas, ni en sueños. No vayas. Yao Yuan abrió lentamente los ojos y miró el techo metálico sobre su cabeza durante un largo momento antes de volver a cerrarlos con melancolía. Todo seguía igual. En el sueño se iba después de despertar. Cada día seguía siendo el mismo, inalterable, inmutable. Unos instantes después, Yao Yuan se recompuso gradualmente y, tras abrir de nuevo los ojos, miró habitualmente a su alrededor. Creo que debió desmayarse completamente después de dar la última orden. Y después de eso, supongo que el personal médico lo trajo aquí. Yao Yuan volvió a palpar su cuerpo con cuidado. Ya estaba bien vendado, y algunos de los rasguños y cortes ya solo le picaban, pero no le dolían. Yao Yuan miró entonces la iluminación de la sala. Las luces eran brillantes, no había ningún cortocircuito ni falta de tensión, y toda la nave viajaba sin problemas, y no se oía ningún ruido en la distancia, por lo que pensó que la situación de la nave no debía haber cambiado demasiado, y el salto espacial parecía haberse completado con éxito. Solo entonces Yao Yuan se incorporó en silencio de la cama, mirando la sala de la habitación individual que tenía delante, y alargó la mano y pulsó el botón de emergencia que había junto a la cama. Al cabo de unos instantes, se oyeron pasos en el pasillo exterior y pronto varios médicos, seguidos de enfermeras, mostraron expresiones de alegría al ver que Yao Yuan había despertado. Mayor, su cuerpo está sano, salvo algunos rasguños y arañazos. No hay huesos rotos ni conmoción cerebral. Sí, solo necesita aplicar un poco de pomada en los rasguños, y los arañazos han sido cosidos. No se moje en un futuro próximo. Después de que se libere la curación, estará completamente sano. Este médico le dijo a Yao Yuan con una sonrisa. Después de que Yao Yuan sonriera, se bajó de la cama del hospital y varias enfermeras que estaban a su lado se apresuraron a quitarle los diversos instrumentos del cuerpo. Solo entonces Yao Yuan preguntó, ¿dónde están Zhang Eng y Javeri? ¿Están bien? El médico se apresuró a decir, esos dos se han despertado. Solo están cansados y estresados. Están bien después de descansar durante mediodía. El teniente inferior de Zhang Eng está en este piso, y Javeri parece haber vuelto a los 3 pisos de abajo. ¿Es así? Yao Yuan asintió, se levantó y estrechó la mano de algunos médicos, y sonrió a las enfermeras. Gracias por todo lo que habéis hecho. Tengo que volver al trabajo. Todavía hay muchas cosas que me esperan. Gracias de nuevo. El médico que encabezaba el grupo estrechó la mano de Yao Yuan y dijo, no, comandante, nosotros somos los que tenemos que agradecer lo que habéis hecho los 3 héroes. Si no fuera por vosotros, todos nosotros habríamos quedado en ese planeta desértico. Son todos héroes. Yao Yuan no dijo nada más, dio una palmadita a la mano del médico y salió directamente de la habitación, mientras que fuera de la puerta, 2 soldados de escolta con símbolos negros en forma de estrella sobre los hombros ya habían esperado allí, y cuando Yao Yuan salió, ambos le saludaron y luego se pusieron de pie con las manos a la espalda, mirando a Yao Yuan en una postura militar estándar. Trae el carro eléctrico y llévame a la habitación del capitán. Yao Yuan devolvió el saludo a los 2 hombres y luego dijo rápidamente. Yao Yuan se sentó en el carro de la batería y se dirigió a la habitación del capitán, y por el camino fue preguntando a los 2 soldados sobre el tiempo que había estado inconsciente. El mayor lleva 1 día y 2 noches inconsciente, unas 36 horas más o menos. Somos la escolta del 5.º turno. Uno de los soldados dijo rápidamente, 36 horas a punto. ¿Pasó algo mientras estaba inconsciente? ¿Salió algo mal en este salto espacial? ¿Qué alcanzamos en este salto espacial? ¿En el vacío del espacio? ¿Hay estrellas navegables o cinturones de asteroides o algo en los alrededores? Yao Yuan formuló varias preguntas seguidas, y cuando llegó a la última, su corazón no pudo evitar dar un golpe, porque esta última pregunta determinaría la vida y la muerte de esas 120.000 personas aproximadamente, y también determinaría la cuestión de si la civilización humana acabaría o no allí. Ambos soldados tenían una mirada extraña mientras el otro soldado respondía. No ocurrió nada especial mientras el mayor estaba en coma. Quizás lo único que fue un poco especial fue que el pueblo quiso hacer una celebración para festejar su escape seguro del planeta desierto. Quizás la otra cosa que fue un poco especial fue que las familias de más de 1000 hombres caídos, incluyendo las familias de los soldados, quisieron tener una ceremonia oculta para los hombres caídos, y querían que fuera organizada por el gobierno, porque sentían que estos hombres habían muerto por el bien de los 120.000, y por el bien del gobierno, y que debían ser premiados con medallas y demás, y recibir registros históricos. Yao Yuan su cara también mostró ligeramente una extraña expresión para arriba. Él también no tienen en cuenta. Directamente dijo, no hay problema con la celebración, pero los suministros no puede ser desperdiciado y extravagante. Este asunto puede ser acordado, como para el funeral es cierto, porque los restos del personal de sacrificio están en el planeta desierto. Unos pocos fueron llevados de vuelta a la esperanza, por lo que esta vez el funeral tiene que utilizar el camino del cadáver, y esto es en el universo y puede que no sea posible enterrarlos, así que sea en forma de entierro astral, lo que requerirá consultar con esas familias. ¿Y a dónde nos llevó el salto espacial? ¿Hay alguna estrella en los alrededores que puedas ver y navegar? Las caras de los 2 soldados se volvieron cada vez más extrañas. No sabían cómo decirlo, y en este momento, el coche eléctrico ha salido del nivel de la comunidad donde se encuentra el hospital. Fuera hay un gran pasillo espacioso. En el lado del pasillo también se puede mirar a través de la ventana de vidrio astronómico, y en este momento, Yao Yuan no puede evitar mirar más allá de la ventana de vidrio. Se trataba de una vasta extensión de espacio astral, ligeramente teñida de un brillo azul extremadamente apagado, con ocasionales resplandores azules que se formaban y desaparecían más allá. Signo de interrogación abierta es este punto.
¿Realmente el espacio cósmico? ¿Por qué no hay espacio oscuro? ¿Por qué es una vasta extensión de azul muy apagado? ¿Qué es este lugar? Yao Yuan estaba demasiado sorprendido para hablar, y pronto el coche eléctrico se encontró con Wang Guangzhen y el resto del equipo de la Estrella Negra, y había una docena de científicos que venían con ellos. Solo cuando el grupo entró en la sala de conferencias, les preguntó con ansiedad, ¿qué hay fuera de la esperanza? ¿Hemos saltado a otra latitud? ¿O estamos en el interior de algún planeta gaseoso? No, eso no puede ser correcto. La esperanza se desgarraría. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿No se supone que el universo es oscuro? ¿Por qué está ese azul tan apagado ahí fuera? La mayoría de estos científicos son físicos y astrónomos, científicos celestes, encabezados nada menos que por el famoso astrofísico británico Iron, quien, tras escuchar la consulta de Yao Yuan, dudó durante mucho tiempo antes de decir, no, esto sigue siendo en el universo normal, no existe el cruce de latitudes. Eso es demasiado increíble. ¿Y cómo podemos sobrevivir los humanos en un espacio de 4 o 2 latitudes? Quiero decir que un salto espacial no nos llevaría a otra latitud. Esto sigue siendo el espacio cósmico normal y no un planeta gaseoso. De hecho. Después de todos nuestros sondeos y discusiones y algunas comparaciones de datos tenemos la fuerte sospecha de que estamos en una nebulosa. ¿Una nebulosa? Yao Yuan murmuró con el ceño fruncido. Desde que encontró la esperanza, Yao Yuan había aprendido mucho sobre el conocimiento general del universo, incluyendo diferentes tipos de estrellas observadas y no observadas, como las estrellas de neutrones, las enanas blancas, las gigantes rojas y otras cosas que causaron la destrucción de la Tierra, por no mencionar las supernovas y los agujeros negros extremadamente brutales del universo que estaban destinados a ser destruidos si la esperanza los tocaba. Una de las descripciones de las nebulosas que también había visto. Eso no está bien. Se supone que las nebulosas son muy escasas. Simplemente estamos tan lejos de las nebulosas individuales en el universo que parecen brillantes o con forma, y cuando estás en ellas, no puedes estar tan en blanco como están llenas de color, ¿verdad? Para ser precisos, el tamaño de las nebulosas es muy grande. Incluso algunas alcanzan el rango de decenas de años luz. Si estás en ella, no debe ser diferente del universo normal. Incluso algunas partes de las nebulosas deben ser más como un vacío, ¿verdad? Yao Yuan preguntó con extrañeza. Después de un largo rato, una joven que estaba al final del grupo se acercó. No era otra que Polly, una estudiante de física. La nebulosa es más delgada que el vacío que hemos creado en nuestro laboratorio, pero las condiciones en las que nos encontramos no pueden ser explicadas por ninguna otra teoría. No podemos estar en otra latitud, no podemos estar dentro de un planeta gaseoso, no podemos haber saltado de todo el universo, no podemos estar en un mundo extraño. Así que después de descartar todas las imposibilidades, la única posibilidad que queda, por increíble que sea, es la única respuesta. Polly ya iba al grano cuando dijo lo último. Yao Yuan entrecerró los ojos mirando a Polly, sin saber lo que estaba pensando, y solo después de un largo rato dijo, bien, entonces dime, ¿cuál es esa única respuesta? Polly asintió, todavía con la misma expresión gélida y dijo, la única respuesta posible. Esta nebulosa se está fusionando para producir un nuevo sistema estelar e incluso puede haber producido una estrella primaria incipiente, ya que esta nebulosa es una nebulosa de reflexión y emite un resplandor azul, lo que demuestra que existe una estrella en sus proximidades, a diferencia de la luz roja que emite la nebulosa de emisión. Se trata de una nebulosa de coalescencia, o nebulosidad, y estamos en un sistema estelar naciente que está a punto de nacer, o ha nacido, y esta bruma de materia es el caldo de cultivo para la creación de este sistema estelar. Capítulo 2. Regurgitación. Las nebulosas en el universo no son una cosa rara, o al menos mucho más común que las estrellas de neutrones o lo que sea, las supernovas o lo que sea. Se trata de una materia cósmica interestelar que se extiende de forma muy amplia, con grandes nebulosas que a menudo se extienden a decenas de años luz de distancia. Por utilizar una analogía, los límites del sistema solar aún no se detectan con claridad, así que tomemos la posición de Plutón como comparación. El tiempo que tardaría el Sol en salir y luego llegar a Plutón sería de unas 9 horas, o sea, una distancia de 9 horas a la velocidad de la luz, una distancia que sería suficiente para desesperar a la humanidad, al menos con la tecnología actual de la humanidad, años 2130. Sería una tontería llegar y salir de esa distancia con seguridad, incluso con el lanzamiento de un satélite no tripulado más rápido de la humanidad a Plutón, tardaría de 8 a 9 años. Eso son solo 9 horas a la velocidad de la luz. Pero, ¿qué pasa con los años luz? Y un año de viaje a la velocidad de la luz, y las grandes nebulosas suelen abarcar un rango de decenas de años luz. Con la velocidad de los viajes espaciales que el ser humano es capaz de realizar en la actualidad, se necesitarían decenas de miles, si no cientos de miles, de años para recorrer decenas de años luz, lo que ya es un periodo de tiempo aún más largo que la historia de la humanidad desde el inicio de la civilización. Así que cuando Yao Yuan escuchó que la esperanza estaba en medio de una nebulosa, su cara se volvió inmediatamente extremadamente fea, sin mencionar el hecho de que la esperanza estaba en medio de una nebulosa a decenas de años luz, incluso si estaba a unos pocos años luz, o una centésima de años luz, o incluso una milésima de años luz, sería una muerte segura. Es imposible realizar otro salto espacial con las reservas de energía a bordo de la Esperanza, y la energía restante solo permitirá utilizar la Esperanza a plena potencia durante unos 25 días como máximo. Bueno, todas las luces que se pueden apagar, algunos camarotes que no lo necesitan se apagan, y los sistemas de soporte vital se apagan, y se corta algún consumo de energía sin importancia, pero aún así de esta manera, la Esperanza siempre necesitará algo de energía para propulsarse hacia adelante, ¿no? Esa es otra gran cantidad de producción de energía, así que, en resumen, incluso con todo el ahorro de energía, 120.000 personas en el sistema de soporte vital, más el consumo básico de energía de la Esperanza, más la energía para la aceleración de la Esperanza, etc. Tomaría como máximo 30 días. Dentro de 30 días el OPE será un frío ataúd de metal, sin que ninguna de las 120.000 personas a bordo esté viva, pero 30 días.
A la velocidad del vuelo espacial de la esperanza. Para el alcance de una nebulosa. Eso no es ni siquiera la distancia de una hormiga dando un pequeño paso en la Tierra. Nebulosidad A. ¿Has detectado o calculado los límites de esta nebulosidad? Preguntó Yao Yuan después de medio minuto. Todos estos científicos tenían caras de amargura. Y el Ren primero dijo, no, y es imposible. O mayor, solo le daremos un fondo. Aunque el OP tiene un salto espacial, y también un sistema de antigravedad, y esa especie de supercontactor que no sabemos cuál es el principio. Pero eso no significa que todavía estamos en el nivel de tecnología terrestre del siglo XXI. A miles de años de entrar realmente en la era de la tecnología cósmica. Este material nebuloso coalescido es de hecho solo una inferencia de la comunidad científica, es decir, la nebulosa es de hecho el material original para la formación de las galaxias. Tal inferencia, si es cierto, si es verdad, todo esto es todavía desconocido, para este material nebuloso coalescido, aunque no podemos decir que no sabemos nada, pero lo que sabemos es todo. No podemos decir que sepamos nada acerca de esta nebulosidad condensada, pero todo lo que sabemos son inferencias, cálculos, aplicación de fórmulas conocidas, observación cercana real y estar en ella. Es una primicia para la humanidad. Iron se rió amargamente. Esta nebulosidad tiene una especie de capa de granos eléctricos, y el resplandor azul es su manifestación externa, por lo que todos nuestros métodos de detección son básicamente ineficaces, y no podemos ver a través de esta vasta capa de nebulosidad, así que no sabemos hasta dónde llega, no sabemos cómo es de grande, dónde estamos, a qué distancia estamos del límite de esta nebulosa cuásar, no sabemos nada. Después de decir estas palabras, todos los presentes en la sala de conferencias de la sala del capitán, se quedaron callados y sombríos, porque básicamente todos los presentes eran personas que conocían la situación real de la esperanza y sabían que la energía de reserva de la esperanza podía durar como mucho otro mes, y después de un mes, la esperanza se quedaría sin energía, y ese sería el momento en que todos morirían juntos. ¿Es así? Yao Yuan recitó, y luego se hizo un gran silencio, sin saber qué decir, o más bien fue incapaz de decir nada. Hubo un silencio desesperado en toda la sala de conferencias, y justo entonces, uno de los muchos científicos, un hombre joven habló tímidamente y dijo, en realidad, todavía tenemos una oportunidad. El joven fue la primera persona que dedujo la verdad sobre las plantas alienígenas cuando estaba en el planeta desértico, y también fue quien pensó por primera vez en el principio de la destrucción mutua del medio ambiente, que un virus alienígena podría ser un virus extinto para los humanos, y del mismo modo, un virus terrestre podría ser un virus extinto para las plantas alienígenas. Yao Yuan intervino de repente y preguntó, me acuerdo de ti, en aquella ocasión en el planeta desierto, solo gracias a tu teoría pudimos escapar. El joven parecía ser de origen árabe, probablemente de ascendencia mixta árabe y euroamericana, y tras una breve pausa, dijo, me llamo Yifan Muhammad, Bisky.xxx. Mayor, mi apellido es bastante largo, así que llámame Iván. Yao Yuan asintió y dijo, entonces Yifan, acabas de decir que todavía tenemos una oportunidad. Me pregunto cuál es esa oportunidad. Yifan seguía siendo un poco formal en ese momento. De hecho, como estudiante experimental que solo tenía 20 años, parecía un poco incómodo en sí mismo por poder aparecer en una reunión así que decidiría el destino de 120.000 personas, todo por sus logros en el planeta desierto, y en ese momento ya no era ningún estudiante experimental, sino que había sido reconocido por su grupo como miembro del equipo de reserva de científicos, y disfrutaba de un trato mucho mejor que antes. Racionalizó sus pensamientos antes de decir con cautela, mayor, no sé mucho sobre nebulosas, cuasinébulas. Después de todo, no he estudiado esto, así que no sé lo grande que es esta, pero no estamos de brazos cruzados. En realidad tenemos otra reserva de energía en la esperanza. La gente a su alrededor se interesó y todos miraron a Yifan, mientras que el corazón de Yao Yuan se conmovió. Estaba en trance como si experimentara un estado momentáneo de silencio a su alrededor, pero fue extremadamente corto. En ese momento, fue como si un susurro cantara 4 palabras en sus oídos. Cristales de energía. Yifan pronunció por casualidad estas 4 palabras mientras decía con seriedad, según nuestros experimentos anteriores, para que una planta alienígena forme un cristal de energía de 1/10 de milímetro cúbico de volumen, necesita absorber unos 10.000 kilovatios-hora de electricidad. Yao Yuan le cortó inmediatamente y dijo, espera, el kilovatio-hora significa grados, es decir, 1/10 parte de un milímetro cúbico de cristales de energía está destinada a contener 50.000 grados de electricidad, ¿es así? ¿Grados? Yifan y los demás científicos fruncieron el ceño, porque Yao Yuan utilizaba la palabra grado en chino mandarín cuando decía esto, así que estos científicos no lo entendían, no sabían lo que significaba. A su lado, Bomer frunció el ceño y susurró algo idiota antes de decir, sí, un kilovatio-hora es un grado de electricidad, pero kilovatio-hora es el término académico, y grado es solo un término popular. Yao Yuan miró a Polly con una sonrisa irónica antes de decir a Yifan y a los demás, disculpen, por favor, continúen, no sé mucho de energía, pero puedo hacer los cálculos de conversión. Nuestro equipo ha hecho cálculos basados en la absorción de energía de las plantas alienígenas. Si este cristal energético contuviera exactamente la misma cantidad de energía que absorbe, tendría 1,5 billones de kilovatios-hora de energía. ¿Cuánto? No solo Yao Yuan y los demás miembros del equipo de la Estrella Negra, sino también otros científicos desinformados preguntaron. Atónitos, 1,5 billones de kilovatios-hora. Yifan dijo con gran seguridad, y al mismo tiempo sacó varias tablas de datos y las entregó a los diversos científicos presentes y a Yao Yuan y a los diversos miembros del Escuadrón Estrella Negra antes de decir, por supuesto, estos datos son perfectos, es decir, la cantidad de energía absorbida por las plantas alienígenas forma el 100% de esa energía en cristales de energía. Al fin y al cabo, las plantas alienígenas no son superconductores y las propias plantas alienígenas consumen y utilizan energía, por lo que nuestro equipo consultó con el grupo de física energética correspondiente y redujo esta cifra a un mínimo del 1%, es decir, por cada 100 kilovatios-hora de energía eléctrica absorbida por la planta, se puede formar un cristal de energía que contenga 1 kilovatio-hora de energía.
Incluso así. Yifan dijo con gran seguridad. Aún así, el cristal de energía que has traído debe contener 150 billones de kilovatios hora de energía. Yao Yuan solo sintió la sensación de ser golpeado en la cabeza por un ladrillo dorado mientras murmuraba. Un momento, déjame pensar detenidamente. 2026. El consumo nacional anual de electricidad de China es de 11 billones de kilovatios hora, mientras que el de Estados Unidos es de 8 billones de kilovatios hora. Yifan, ¿sabes de qué estás hablando? Ese cristal energético del tamaño de una pelota de baloncesto contiene casi tanta energía como el consumo medio anual de electricidad de toda la población humana del planeta, lo cual es simplemente . Una vez más, Yifan afirmó, lo sé, mayor, todo el mundo, sé que es increíble, pero a través de los datos que hemos obtenido de varios cálculos y experimentos, el error no puede ser demasiado grande, la energía almacenada de este cristal de energía no puede ser menor, pero la pregunta clave es . ¿Cómo usamos esta energía? La pregunta clave es cómo la utilizamos. Ya es una creación desconocida que sobrepasa nuestro límite científico. ¿Cómo podemos utilizarla cuando ni siquiera podemos analizarla? Una vez más, la escena quedó en silencio, pero esta vez no duró mucho hasta que Polly habló de repente. Los sentidos de Polly eran asombrosos, y ella también se encontraba de nuevo en ese estado de silencio que la rodeaba cuando una voz inexplicable volvió a murmurar algo en su oído, y habló casi involuntariamente. Hay que desatar la campana. Con estas 7 palabras, todos aquellos científicos presentes, así como los diversos extranjeros, no entendieron lo que querían decir, ni siquiera la mayoría de los miembros del escuadrón de la Estrella Negra. Todos miraron a Polly con desconcierto, excepto Yao Yuan, cuya mente parpadeó violentamente y comprendió al instante lo que Polly quería decir. Es cierto que nuestra tecnología está muy lejos de los cristales de energía, incalculablemente lejos, pero todo sigue igual, todo nace siempre del otro. Yao Yuan se levantó emocionado mientras exclamaba, puesto que una planta alienígena puede absorber energía para formar cristales, debe ser capaz de absorber cristales para formar energía. Y sí, este es el único experimento y método que se puede ver, el único experimento y método que se puede llevar a cabo. Tenemos especímenes de plantas alienígenas en existencia, ¿cierto? Remojando esas plantas alienígenas en ácido fuerte, usándolo cuidadosamente en un ambiente experimental apretado, y usándolo para experimentar con ese cristal de energía. 30 días, señores, solo tenemos 30 días, signo de exclamación abierta a todos los científicos relevantes, equipos científicos, actúen. Debemos encontrar una manera de regurgitar los cristales de energía de las plantas alienígenas en 30 días o menos. Esta es nuestra única manera de sobrevivir, gente, vamos a movernos todos. Capítulo 3, Asuntos civiles, y Silva es una mujer de 28 años, nacida en Estados Unidos, que asiste a la escuela secundaria XX, a la Universidad XXX y de profesión. En resumen, era una mujer estadounidense muy corriente que, en realidad, no podría subir a bordo del barco si se siguieran los criterios de selección del OP. Pero tenía un buen marido, miembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos como soldado, y al haberla protegido a ella y a su hija durante el Armagedón, además de haber refugiado a un total de más de una docena de personas en el barrio de alrededor, fue seleccionado para ser uno de los soldados de la Esperanza. Cuando llegó el final, Silva se asustó, pero fue un gran consuelo estar al lado de su marido, excepto por su hija de 3 años, que se enfrentaba al final a una edad tan temprana. Pero una vez que estuvo a bordo de la Esperanza y viviendo en el 5º nivel del ala militar independiente, su dolor disminuyó mucho, sobre todo después de completar con éxito el salto espacial en la Esperanza, y la felicidad de haber escapado, de estar con su familia y de que su hija creciera bien, llenó su corazón, por lo que Silva sonreía de vez en cuando desde que llegó a la Esperanza, igual que cuando vivía en un pequeño pueblo de Estados Unidos. Esto continuó hasta hace unos días. Querida señora Lauston, le envío esta carta en nombre del tercer escuadrón de las fuerzas terrestres del gobierno de la Esperanza para agradecerle lo que su marido ha hecho por la Esperanza, por el gobierno de la Esperanza y por nosotros, los 120.000 restos de la humanidad. No podemos olvidar su heroica lucha en el planeta desierto. No podemos olvidar su contribución a nosotros. Gracias a su sacrificio hemos salvado a 341 técnicos y científicos y a 74 valientes soldados y sus compañeros. Aquí, por favor, déjenos. Silva miró la carta casi con desesperación. Estaba demasiado familiarizada con este tipo de cartas. Como esposa de un marine estadounidense, había conocido a otras familias de militares y había visto lo que sucedía cuando las familias recibían esta carta de muerte después de que los soldados habían muerto. Pero nunca pensó que un día ella también recibiría esta carta de muerte en acción. En ese momento, Silva estuvo a punto de desmayarse por el llanto y habría estado en el hospital si su hija de 3 años no se hubiera agarrado al borde de su falda. Solo cuando su hija la tomó de la mano, con su voz infantil diciendo, no llores, mamá, Silva la abrazó con fuerza y, al mismo tiempo, la fuerza y el valor brotaron del tierno corazón de la mujer. Para vivir, para criar a su hija, para mostrarle que su padre fue un héroe, se había sacrificado por el bien del último remanente de la humanidad que vivía. No, eso no era suficiente. Había que darle un funeral decente, un funeral pagado por el gobierno. Es el deber del gobierno. Mi marido murió por el gobierno y debería ser tratado de una manera acorde con su honor, y como su esposa, y los hijos que dejó, también debería ser atendido por el gobierno, incluyendo la futura educación de su hija. Con esto en mente, y con fuerza y coraje en su corazón, Silva comenzó a acercarse a otras familias de militares caídos. La mayoría de ellos tienen parientes, ya sean padres o esposas e hijos. Las familias de estos soldados caídos suman alrededor de 1000, y Silva está contactando activamente con ellas. El lugar era una sala de proyección de películas en grupo, a la que ya habían llegado cientos de personas, y a la que llegaban más por momentos. Señora Helliver, señora Iris, siento llegar un poco tarde. En cuanto Silva entró en el recinto, vio inmediatamente a 2 señoras que se acercaban a ella y enseguida les dijo. Las 2 señoras, una mulata negra y la otra blanca de pura cepa. La mulata negra de unos 24 o 25 años y la otra de unos 30, sonrieron a Silva, mientras que la mulata negra, la señora Helliver, sonrió y preguntó, Silva, ¿has reunido tanta información?
Silva sostenía una gran pila de papeles en sus manos y dejó que las dos damas tomaran algunos de ellos antes de decir, sí, algunos de ellos son sobre el ejército de los Estados Unidos con respecto a las regulaciones para el tratamiento de los caídos y sus familias. Algunos de ellos son sobre la Constitución de los Estados Unidos. Algunos de ellos son sobre las convenciones internacionales con respecto a los soldados. Y sí, hay algunos sobre la ley china, pero son pocos y distantes entre sí. Detallado. Como usted sabe, el capitán era un soldado chino. Ambas señoras sonrieron, e inmediatamente la blanca señora Iris dijo, sí, es un soldado chino, pero también un héroe. Ha salvado a más de 120.000 de nosotros y nos ha dado orden y justicia. Al menos no se ha encontrado nada particularmente injusto todavía, mientras que en el planeta desierto y solo gracias a sus esfuerzos escapamos con vida. Es un líder calificado. Silva se quedó paralizada un momento y negó con la cabeza. Me entiende mal, señora Iris. Sé que es un héroe y un líder cualificado, y lo que ha hecho hasta ahora ha sido justo, y no ha habido ningún trato especial por su color o su raza. No tengo nada en contra de él, pero como sabe, al fin y al cabo es chino, y las leyes chinas pueden afectarle. Por eso he preparado estos documentos. Ambos asintieron con aprobación y hablaron con Silva sobre los documentos legales, sabiendo que Silva había bajado muchas veces a los 3 niveles inferiores en busca de expertos legales, americanos, europeos, asiáticos, chinos e incluso de derecho internacional, y que habían consumido gran parte de su energía, pero finalmente se habían ordenado y ahora era el momento de utilizarlos. Estas tres eran las 3 líderes y defensoras de los funerales de los soldados caídos cuyos maridos habían muerto en el planeta desierto sin que sus cuerpos fueran recuperados, y que tenían hijos de sus maridos, por lo que fueron las más activas en asegurarse de que los funerales de sus maridos y su tratamiento, y el de sus hijos, se llevaran a cabo. Después de un rato, Silva caminó hacia el escenario, miró a los familiares de los soldados muertos que ya estaban cerca de 200 debajo, frunció el ceño, pero no tuvo tiempo de hacer más preguntas, solo pudo forzar una sonrisa. Y frente al micrófono, dijo, todos, no creo haber olvidado nada, he informado a casi todas las familias de los soldados caídos antes, pero ¿por qué no hay tanta gente presente? Las familias de abajo estaban sorprendidas. De hecho, estaban muy preocupadas por esta reunión. Muchas de ellas incluso prepararon algunos documentos y expedientes como Silva, por eso se sorprendieron tanto cuando Silva dijo que muchas familias no estaban presentes. ¿Por qué fue eso? ¿Fueron sus propios familiares, sus hijos o maridos? ¿Podría ser que no quisieran a sus seres queridos? En ese momento, la docena de personas que estaban sentadas entre ellos se mostraron un poco extrañadas, y una de las mujeres se levantó y dijo, disculpe, señora Thompson, creo que puedo explicarle algo. Thompson era el apellido del marido de Silva, por lo que los demás se referían a ella como señora Thompson. Cuando Silva sonrió, miró inmediatamente a la mujer, una asiática amarilla que parecía tener unos 28 o 29 años, una mujer muy bonita que llevaba unas gafas. Es la señora Mans. ¿Sabes por qué no vienen otros miembros de la familia? Preguntó Silva con preocupación. La mujer asiática asintió mientras tomaba el micrófono que se le entregaba. Como saben, soy una inmigrante de ascendencia china, originalmente china, y más del 30%, más o menos, de los soldados que murieron esta vez eran soldados chinos, y los que no vinieron eran básicamente sus familias. Y, bueno, me faltan las palabras, pero nada de lo que diga aquí denigra a ningún política, cualquier gobierno o cualquier nacionalidad. Miró a la gente y continuó, probablemente lo estén esperando, o probablemente estén asustados, eso es lo que creo. La gente que la rodeaba estaba muy extrañada, por no decir que era un poco incomprensible, y se levantó otro anciano de unos 50 años, que también tomó el micrófono y preguntó, ¿puede contarnos un poco sobre eso? ¿A qué esperan? Esto lo podemos entender. Al fin y al cabo, el gobierno de la Esperanza aún no ha dado una palabra final sobre el entierro de este soldado, pero es para facilitarles la obtención de esta palabra final, o incluso la letra de la ley más adelante, que nos reunimos para discutir. Tenemos curiosidad. ¿Qué temen? La señora Manos dudó un momento, pero finalmente consiguió decir, ante la mirada de la gente que la rodeaba, tienen miedo del gobierno. Ya sabes, por el caos anterior al final de los tiempos, se han asustado mucho, como todos nosotros, ese tipo de miedo cuando hay anarquía y caos. Otra mujer negra también se levantó y preguntó, sí, pero, ¿no hay un gobierno en la Esperanza en este momento? Y el orden se mantiene bien, incluso muchas veces este gobierno se centra demasiado en el orden, casi invadiendo los derechos civiles, por lo que no hay ninguna necesidad de que teman la amenaza de perder el orden. La señora Manos finalmente apretó los dientes y dijo, lo que temen es este gobierno de orden estricto, y ahora el gobierno de la Esperanza es una dictadura, al igual que su antigua sociedad, y se trata de los militares. En su antigua sociedad los asuntos militares fueron dictaminados directamente por el gobierno y no se les dio el poder o la oportunidad de protestar en absoluto, por lo que están acostumbrados a ello. Y más que probablemente, ahora que Esperanza está en un universo peligroso, están preocupados por las graves consecuencias que se derivarán de sus protestas, y lo que me dijeron fue esto, tienen hijos para criar y tener una vida suficientemente buena en este momento y no quieren cambiar. Eso es lo que temen. Hubo un clamor de los que estaban alrededor y un hombre mayor de unos 60 años se levantó y dijo con voz media, que existe. Este funeral bien puede ser citado como una práctica futura para que el gobierno de la Esperanza se ocupe de lo mismo, y con nuestros seres queridos en él, como no vamos a involucrarnos, no es que estemos cometiendo un delito, estamos salvaguardando y haciendo valer nuestra autoridad, no hay manera de que el gobierno nos haga nada. Sí, y el mayor es un héroe justo, seguramente puede. Estamos ayudando al gobierno a mejorar su normativa, como puede ocurrir algo grave. Sí, señora Manos, entendieron mal algo. Toda esa gente de Europa, de América, todos hablaban de algo y, de repente, las puertas del local se abrieron de golpe y desde fuera entraron 2 miembros del escuadrón Estrella Negra, tenientes, seguidos de una docena de soldados. Cuando estos soldados aparecieron, se hizo el silencio en toda la sala y todos los presentes los miraron en silencio, mientras que la asiática amarilla, la señora Manos de ascendencia china, tenía el miedo en su rostro e incluso su cuerpo temblaba ligeramente.
Los dos miembros del escuadrón de la Estrella Negra, el que iba a la cabeza no era otro que Liu Bei, que condujo al escuadrón directamente al escenario, luego subió solo, primero sonriendo a Silva y tomando su micrófono, antes de saludar a todos los presentes y luego decir, por orden del mayor, la mayor ceremonia de entierro de la estrella se llevará a cabo, en medio del luto de 120.000 personas, mientras que el quinto piso de un cierto hall para ser transformado en un salón de los héroes humanos que incluya las vidas y los nombres de los soldados caídos, para que nuestros descendientes puedan recordarlos en las generaciones venideras y recordar el servicio que han prestado para la continuación de nuestra humanidad. Además, el gobierno de la Esperanza aceptará sus propuestas para el tratamiento de todas las familias de los caídos en la próxima semana, y tengan la seguridad de que recibirán todos los honores que sus maridos e hijos han dejado, que sus hijos recibirán la mejor educación posible, que podrán seguir viviendo en el quinto piso en una comunidad independiente, y que sus hijos podrán decir con orgullo. A los demás. Mi padre, un héroe que murió por la continuación de la humanidad. La sala permaneció en silencio durante un rato y, finalmente, una fuerte ovación estalló violentamente. Todos celebraron como si hubieran ganado una gran batalla, mientras que la señora Manos, de ascendencia china, ya lloraba como una niña de alegría. Capítulo 4. Asuntos civiles, y... Se reúnen en privado y discuten cosas que podemos ignorar por ahora, pero no es una práctica deseable. Guan Guan grita con fuerza en la habitación del capitán, toda la habitación es solo para él y Yao Yuan, así que no tiene más escrúpulos cuando habla. ¿Qué quieren? No está satisfecho con las acciones del gobierno de OP, pero no lo pienses. Si no nos hubieras llevado a levantarnos y a establecer esta serie de órdenes, todavía estarían esperando la muerte ahora, o ya estarían muertos. Por no hablar del asunto de los fragmentos de la estrella de neutrones, ¿el caos en la Tierra no les ha hecho sufrir lo suficiente? Guan Wanzhen continuó indignado. Eso no es todo. Sufrir, luchar, planear para esta nave, y hacer trampas para la energía restante. Estamos haciendo muchas de estas cosas, y ellos creen que vamos a ignorar a nuestros soldados caídos. Yao Yuan estaba mirando varios documentos, que eran el análisis de toda la estructura de la esperanza, los diversos instrumentos en muchas secciones, el extremo consumo de energía diario, etc. Había documentos de análisis hechos por expertos para ello. Cerrar esas secciones, detener el sistema de soporte de vida allí, detener el sistema de antigravedad allí sin afectar a toda la esperanza. ¿Cuánta energía se podría ahorrar diariamente? Todo esto tenía que ser decidido por Yao Yuan si proceder o no. Después de que Yao Yuan escuchara lo que dijo, levantó la vista y dijo con una sonrisa, viejo Wang, es inútil que te indignes conmigo, de hecho deberías saber la verdad, justo. Esto no es solo para su funeral por los soldados caídos, sino también un poco, nos están poniendo a prueba. Guan Wanzhen se quedó congelado por un momento, y solo después de un largo rato sonrió amargamente. Yao Yuan continuó, pero esto no puede culpar a ellos. Uno es que a pesar de que somos el último remanente de la Tierra, pero después de todo, solo hemos dejado la Tierra durante un mes más o menos, no mucho tiempo. Esta generación es todo de los distintos países de la Tierra. La conciencia regional, la conciencia nacional, la conciencia nacional son todavía muy fuertes. Por ejemplo, usted ve los 3 niveles de las personas que viven zona de abajo, incluso si estamos en su embarque aunque hayamos mezclado conscientemente los colores étnicos y nacionales cuando subieron al barco. ¿Cuál es la situación? Sigue siendo mayoritariamente gente blanca junta, gente amarilla mayoritariamente junta, y gente negra viviendo mayoritariamente sola o mezclada con blancos. Eso sin contar con que muchos de ellos también se congregan según el país, o según la costumbre, o según la lengua, por lo que es previsible que, durante unos años al menos, la ideología regional de la antigua Tierra siga dominando el comportamiento de la población. Yao Yuan hizo una pausa, y continuó, y esta reunión es básicamente del linaje europeo y americano, y en realidad tienen miedo. Esta reunión también pertenece a una prueba, porque la esperanza está en el poder, de piel amarilla nosotros, y tienen miedo de que traigamos los diversos hábitos de gobierno de los países anteriores a la nave, o la dictadura más terrible o la opresión que lo que necesitan es orden. Pero si ese orden se convierte en un gobierno malvado y en opresión y cosas por el estilo, entonces están obligados a oponer resistencia, y esta reunión es una prueba. Guan Wanzhen dudó un momento antes de preguntar, ¿cuál es tu decisión? Veo que has comprometido. No es realmente un compromiso. Yao Yuan negó con la cabeza y continuó cogiendo el documento y leyéndolo mientras decía al mismo tiempo, no puede haber democracia en la esperanza, al menos no en su sentido de la palabra, y no hay manera de que entregue el poder gubernamental de la esperanza a nadie hasta que se encuentre un nuevo hogar, un planeta en el que vivir, y hasta que la raza humana pueda estar realmente a salvo, lo que por supuesto puede llevarme toda una vida, o incluso una vida puede no estar completa, y entonces elegiré al heredero del régimen. El poder militar no se lo dejaré nunca a nadie, conmigo como núcleo, luego los miembros del Escuadrón Estrella Negra como columna vertebral, luego el cuerpo principal de la rama militar que pretendo establecer a continuación, tal sistema que me obedece y solo me obedece a mí solo y a un puñado de tenientes y cadetes en el ejército, eso es seguro. Y luego en cuanto al régimen, no hay posibilidad de algún presidente elegido o unos años en el puesto, una década más o menos y luego el secretario jefe o lo que sea. Si lo hiciera, sería la mayor irresponsabilidad con ellos y la esperanza solo podría destruirse. ¿Cuántas personas hay en total? Más de 120.000. Solo somos hormigas cósmicas que languidecen, ni siquiera están a salvo de la vida, así que cómo iba a dejar que se fueran de rositas así. Pero en el aspecto civil, voy a entregar todos mis poderes. El próximo mes es la clave para la supervivencia de la esperanza. Mientras podamos pasar este tiempo, entonces algunas de las cosas después se pueden hacer. Dejaré que el pueblo según el color, la lengua, las costumbres, etc., según la proporción del número, que elijan a sus propios elegidos, con estas personas para formar el Consejo de la Cámara. Por supuesto, solo el Consejo de la Cámara, no el Senado. Tengo un veto sobre sus propuestas o decisiones. Este es uno de los puntos.
Sus dos, el lado civil de la disputa, los militares se retirará gradualmente. La policía sustituirá a la administración civil actual de los militares. Y luego el Consejo de la Cámara en sí decidirá sobre los tribunales estos. En cuanto a las cuestiones jurídicas sobre la esperanza, este es un gran proyecto. Necesitan la próxima cuando hay tiempo suave. Solo entonces dejar que se discutan. Yao Yuan dijo esto con la mente clara, mientras que Wang Wanzhen quiso dejar de hablar varias veces. Yao Yuan pareció percibir algo, y miró a Wang Wanzhen con una sonrisa antes de decir, sé que eres un miembro del partido, y uno muy fuerte, pero viejo Wang, tengo que decir que, ahora esto ya es el último remanente de la humanidad. Si no se pone todo el corazón y el alma en la lucha por sobrevivir, ¿qué más se consume internamente para dar fuerza? Hay que preguntarse qué ideologías son incomestibles y poco prácticas mientras se hace otro gran cambio. De acuerdo, lo entiendo. A partir de ahora solo me ocuparé de la parte militar. Wang Wanzhen suspiró y finalmente dijo. Yao Yuan sacudió la cabeza con una sonrisa y lo ignoró. Solo dijo, ¿ese es el fin de la parte política de las cosas? No necesitas preocuparte por eso en el futuro. Ahora hablemos de este asunto. Nueva humanidad. Wang Wanzhen dijo con un rostro sombrío. Aunque todavía tengo dudas sobre el misterioso estado de los nuevos humanos del que habláis tú, Águila y los demás, pero ya que estáis tan seguros, no puedo decir nada más. En el escuadrón de la Estrella Negra, soy el único que no ha entrado en ese estado febril. Sin embargo, todos sois uno y todos nuevos humanos ahora. Pero Yao Yuan dijo con seriedad, no necesariamente. Precisa. En la actualidad estamos confiando básicamente en la especulación sobre la nueva cosa humana. Por supuesto, también hay una serie de cosas que sucedieron en el fondo del planeta desierto. Su existencia ya no está en duda. Esto también me dio las cosas específicas a los científicos para discutir. También existe el cuestionamiento de la gente ya febril. La situación específica se estima que puede recoger hasta mañana. Pero ya hay expertos para hacer la especulación y el resumen específico de esto. ¿Lo ves? Yao Yuan sabía que Wang Wanzhen era la única persona del escuadrón Estrella Negra que no tenía coma febril, y ahora parece que el coma febril fue probablemente el mecanismo por el que se crearon los nuevos humanos, y que los que sobrevivieron eran todos jóvenes menores de 30 años, mientras que Wang Wanzhen ya tenía 30 y tantos. Desde este punto de vista, Yao Yuan se alegró de que Wang Wanzhen no se convirtiera en un nuevo humano. Lo primero que me gustaría decir es que no estoy seguro de que vaya a ser capaz de hacerlo. Al fin y al cabo, el resto del equipo de la Estrella Negra se había convertido en nuevos humanos, pero él no, lo que hizo que Wang Wanzhen se sintiera como si hubiera sido despojado del grupo. Ahora tomó el documento a regañadientes, pero luego lo leyó con mucho cuidado, mientras Yao Yuan asentía en secreto a su lado. Esto era exactamente lo que más confiaba en Wang Wanzhen. Las emociones personales siempre estaban separadas de los negocios. En el documento había información recopilada por expertos sobre la guerra en el planeta desierto, y los nuevos humanos que habían sido informados, como el propio Yao Yuan, Águila, Hierro Negro, Zhang Eng, Javeri y sus palabras, en conjunto. Pero no había mucha información, solo un resumen de los tipos de nuevos humanos. Ha habido 102 febriles, de los cuales 7 murieron en el planeta desierto. Ahora hay 95 febriles, de los cuales un total de 18 han sido claramente identificados como nuevos humanos. El resto sigue en observación. Ya se conocen los tipos de nuevos humanos, divididos en precognitivos, como Zhang Eng, que puede intuir con antelación el peligro que va a ocurrir en pocos segundos, perteneciendo al atributo pasivo, sin necesidad de entrar deliberadamente en el estado misterioso. Cuando el peligro ocurre, el 90% o incluso necesariamente puede percibirlo. Este punto se puede concluir de la reacción de Zhang Eng dentro del laboratorio ayer. Engañador, como Javeri, a través de su situación de combate real, puede adivinar aproximadamente que el engañador puede producir un efecto hipnótico en el resto de la conciencia biológica exterior a través de sus propias fluctuaciones emocionales. Pertenece al atributo activo. Necesita entrar en el estado misterioso antes de que pueda ser utilizado. El mecanismo de entrada actual es desconocido, obviamente no de acuerdo con el grado de peligro para entrar. Él, claro, como el Capitán Halcón, puede observar claramente todo lo que hay en los alrededores. Su visión dinámica alcanza un nivel asombroso. Su visión puede ver incluso el tamaño que solo un microscopio puede ver, y esta visión controla directamente sus manos y pies, haciendo que dispare con un nivel de precisión asombroso. Es un atributo activo. Necesita entrar en el estado místico antes de poder ser utilizado. El mecanismo de entrada es la sensación de peligro. Los susurradores, como Polly, como Iván, entrarán de repente en un estado místico al pensar en algún tema importante, o al pensar en una teoría científica. El tipo es escuchar ruidos extraños en sus oídos, y entonces ellos mismos obtendrán la respuesta a lo que están pensando en ese momento. Mecanismo de entrada desconocido. Atributos activos y pasivos desconocidos. Omnipotente, como el mayor Yao Yuan. Capítulo 5. Asuntos populares. Yi, Qi Xiao Biao, Lin Qiuqiu y Wang Dandan estaban sentados en la tienda, fanfarroneando y tirándose pedos. De hecho, sus familias eran vecinas y se conocían desde niños, por lo que su relación era extraordinaria. En aquella época en la Tierra, el caos llegó de forma muy repentina, sobre todo cuando se difundió la noticia de la desaparición del gobierno y se confirmó la llegada de los fragmentos de la estrella de neutrones, casi en cuestión de días y noches. El mundo entero se derrumbó de inmediato, sin la inercia social que se había ocultado anteriormente. Los tres estaban todavía en la universidad y cuando se difundió la noticia, no hubo confusión en la universidad durante un tiempo, pero las clases no pudieron continuar y muchos estudiantes empezaron a buscar la verdad en Internet y en la realidad. Pero el mundo ya era un caos e incluso Internet se desconectó después, y entonces los estudiantes supieron que algo estaba definitivamente mal y básicamente empezaron a volver a sus ciudades de origen. Fue entonces cuando los tres intentaron volver a su ciudad natal, pero la sociedad ya era un caos, con robos, asesinatos, locuras, todo tipo de cosas, y ejércitos rebeldes corriendo por ahí. Muchos de los que habían corrido imprudentemente hacia la ciudad e intentaron tomar autobuses, trenes, aviones y barcos, murieron básicamente en más de un 80%, especialmente las estudiantes, muchas de las cuales estaban peor que muertas. Los tres tardaron varios meses en volver a la ciudad donde estaban sus familias, pero
en este mundo caótico, donde podrían encontrar a sus padres y familiares. Los tres en realidad ya sabía el final de esto. El camino en secreto también lloró varias veces, aunque los tres son 20 años de edad, pero en realidad todavía no han sido fuera de los niños de la sociedad. Por lo general en línea gritando más poderoso, pero también realmente no han experimentado ningún gran revés. Este instante, confirmó, sus seres queridos han desaparecido todos. Su mundo realmente casi se derrumba. Pero por suerte los tres estaban juntos, porque en los momentos de mayor angustia, todos necesitan a alguien con quien hablar, y si ese alguien está en el mismo barco que ellos, entonces pueden apoyarse mutuamente. Así que los tres sobrevivieron poco a poco a ese periodo de desesperación y desmoronamiento, y poco a poco se fueron haciendo más fuertes en ese mundo caótico. Aunque no tenían armas, ni habilidades de combate, ni conocimientos de lucha o matanza, sobrevivieron a duras penas los siguientes días salvando a un pequeño grupo de mujeres ancianas y débiles y llevándolas a buscar comida y demás, gracias a su inteligencia. Entonces se encontraron con un grupo liderado por un miembro del Escuadrón Estrella Negra, y luego, a bordo de esta nave, el OP. Aunque los tres maduraron mucho en los pocos meses de caos, pero al fin y al cabo, solo tenían 20 años y el estándar llamado 00S, cuando sus vidas estaban a salvo y no tenían nada que hacer en la nave. Cuando no tenían nada que hacer, el tema de conversación era naturalmente sobre unas cuantas cosas, extraterrestres, juegos, mujeres y cosas. Hey, amigo 2, fui a la comunidad C4 para ver. Hey, realmente hay un gran café internet sellado allí, aunque no puede ver el interior, pero cerca de la puerta de varios ordenadores que he visto, pero son la última pantalla de ordenadora, chasis y así son los mejores y más caros tipo. La configuración no se conoce todavía, pero supongo que debe ser bastante buena. Xiao Biao se sentó en el borde de la tienda y se quedó pensativo mientras bebía un sorbo de agua. Las dos personas que estaban dentro hablaban de algunos juegos en línea a los que habían jugado en el pasado, y después de escuchar esto, ambos se emocionaron. Lin Qiuqiu se levantó inmediatamente y dijo, vamos, vayamos a ver cómo es. Hemos oído que se van a abrir las instalaciones de entretenimiento, pero no ha habido ningún movimiento, y no sé si estos cibercafés o KTVS o lo que sea están abiertos o no. Sin embargo, Wang Dandan dijo con desgana, si vosotros dos queréis ir, yo no quiero ir, de todas formas no se puede entrar, y es aún más desagradable de ver. Dios sabe cuándo se abrirán esas instalaciones de entretenimiento. Hablando de eso, ¿no vamos al departamento militar a alistarnos por la tarde? Originalmente Xiao Bird y Lin Qiuqiu estaban planeando persuadir a Wang Dandan, pero después de escuchar que iban a ir al reclutamiento por la tarde, los dos restantes no pudieron decir nada, ambos se sentaron hoscos. Solo después de medio minuto, Lin Qiuqiu murmuró, ¿cómo podemos ser nosotros los que se alisten en el ejército? No hablemos de nuestra edad ni de nada, pero nuestras carreras son, al menos, de varias disciplinas científicas. ¿Cómo te atreves a reclutarnos para convertirnos en soldados? Wang Dandan también dijo con algunas dudas, sí, en realidad deberíamos ser clasificados como científicos o trabajadores técnicos, también deberíamos vivir en el cuarto piso. Es realmente injustificable que sigamos viviendo en tiendas de campaña, y ahora nos reclutan para convertirnos en soldados. Por desgracia, no sé en qué están pensando los funcionarios. Sin embargo, Xiao Biao permaneció en silencio por el momento, y solo después de medio minuto preguntó, ¿hay mucha gente que piensa así? Los dos restantes se congelaron por un momento mientras preguntaban al mismo tiempo. ¿Qué? Estaba preguntando. Xiao Biao volvió a repetir. ¿Hay mucha gente que piensa así? Son los que todavía viven en tiendas de campaña y consideran que sus estudios y conocimientos deberían destinarse a una zona residencial mejor o algo. Lin Qiuqiu dijo inmediatamente. Sí, hay muchas personas que piensan así. Por ejemplo, el viejo Wang y su esposa en la tienda de allí. Ambos son profesores. Siempre piensan que deben pertenecer a los intelectuales y deben vivir en el cuarto piso, y que y tal. Dijo que estudió sociología, y dijo que también hay muchas habitaciones y comunidades en el tercer piso de abajo que no están abiertas. Toda la esperanza es tan grande. Todas las 120.000 personas pueden vivir en la sala de la comunidad. Así que, ¿cuál es el punto de permanecer en la tienda todo el tiempo? El hecho real es que no puedes estar en posición de hacer un lío con ellos. La esperanza no puede realmente estar en posición de hacer un lío ahora. Si se ensucia, se acabó. Los que están armando un escándalo ahora solo hablan en privado. Incluso los europeos y los estadounidenses no se atreven a dar la cara directamente. No se fijan en que están armando un escándalo. En que están armando un escándalo en los funerales de los soldados caídos. Pero en realidad solo están golpeando el borde del tigre, reaccionando a su descontento hacia la cima. Oye, ¿es que estos europeos y americanos se creen que somos más tontos que ellos? ¿Cuánta gente no puede ver eso? Lin Qiuqiu también afirmó. Así es, así es. ¿Quién puede ser más estúpido que otro? Es que estamos acostumbrados a ser introvertidos, que es una cosa diferente de su apertura. Y, ¿adivinen qué? Escuché a algunos europeos y estadounidenses decir que tenemos miedo de hacer algo y que somos demasiado serviles. Oye, no piensan en ello. Ahora todos estamos en la misma cuerda. El gobierno de OPE nos necesita. Solo hay 120.000 personas. Incluso el gobierno más estúpido y brutal definitivamente no se atreverá a hacernos nada, a menos que quiera perecer con ellos. Así que no hay necesidad de preocuparse por lo que el gobierno nos hará. El gobierno solo necesita tiempo. Puedo garantizar que el gobierno abrirá poco a poco todas las comunidades residenciales. Y también se abrirán las instalaciones de ocio, y quizá pronto se abra también el sistema monetario. Eso solo aumentaría los problemas del gobierno. Xiao Biao también afirmó, asintió y dijo, de todos modos, este asunto está claro para ustedes, no vayan a hacer ningún alboroto, solo hagan su parte. Además, ya que han mencionado el asunto del reclutamiento militar, también les diré algo de la información que he recogido en los últimos 2 días. Las dos personas miraron a Xiao Biao a la vez, no dudó y habló directamente. Cientos de soldados murieron en acción en el planeta desierto. El gobierno de la esperanza debe ser repuesto. El número exacto no estoy seguro, pero hay un día que tengo curiosidad.
Es decir, entre los reclutas, no solo somos tales grandes ancianos, en realidad hay más de 20 mujeres. Tal cosa es realmente extraña, aunque es posible que las mujeres se unan al ejército, como médico o algo así, pero esta vez en la veintena de mujeres que se unieron al ejército, cada una de ellas tiene una formación médica, así que fui a preguntar al respecto. Y, ¿adivinen qué? ¿Qué? El dúo preguntó al unísono. Kisia Obiao añadió, esta veintena de mujeres, solo las que pregunté, estaban todas infectadas por ese misterioso virus como nosotros, febriles y comatosas durante mucho tiempo, las pocas que sobrevivieron de las 500 o más. Son como nosotros, todos están infectados con ese misterioso virus. Al hablar del misterioso virus, los otros dos se sonrojaron al instante, pero aún así Wang Dan preguntó inmediatamente, ¿quieres decir que las personas que han sido infectadas con ese misterioso virus serán todas reclutadas? El virus misterioso es la clave. Es una sensación maravillosa. El misterioso virus es la clave. Incluyendo al capitán, incluyendo a esos tenientes de la Estrella Negra. Todos fueron infectados con el virus. Y también el Javery, que fue anunciado como un héroe en los europeos y americanos antes, también fue infectado con este virus, combinando estos para analizar. Punto. Hay algo especial en la persona que fue afectada por este misterioso virus y no murió. Solo que aún no lo hemos descubierto, pero el gobierno se ha dado cuenta. ¿Es por eso que hemos sido reclutados? Capítulo 6. La nueva humanidad. A las 3 de la tarde del cuarto día después del segundo salto espacial, el gobierno de la Esperanza realizó su primera selección y convocatoria externa de personal militar. Los convocados solían ser veteranos, algunos médicos y similares, pero, por supuesto, también había una convocatoria para todos aquellos que habían sido infectados por el misterioso virus y estaban en coma febril. A partir de ahora, los militares se separarán del gobierno, y todas las disputas civiles y el mantenimiento social se dejarán en manos de la policía, mientras que los militares solo participarán en expediciones alienígenas, o en el enfrentamiento de diversas amenazas alienígenas, como la escena del planeta desierto, que es tarea de los militares. Hacia las 2 de la tarde, hora de la Tierra, miles de personas se habían reunido en las entradas del tercer y cuarto nivel, y cada vez llegaban más, y a las 2:30 de la tarde, hora de la Tierra, ya había 3 o 4 mil personas, y parecía que iban a llegar más. Al fin y al cabo, la batalla en el planeta desértico ya le había dado a la humanidad un buen golpe en la cabeza. El mundo alienígena no es un lugar de confort, con monstruos alienígenas, plantas alienígenas y cosas quizás aún más exageradas. Tal vez encontrar seres inteligentes extraterrestres sea posible. Ser un soldado. Es demasiado peligroso. En cambio, el trato de la policía es ciertamente mucho peor. Pero si trabajas como policía durante más de 3 meses, te pueden asignar una residencia, una habitación, una cocina y un baño, por lo que finalmente ya no tienes que apretujarte en una tienda de campaña. Y la policía suele mantener el orden público, o mantener las instalaciones públicas, como cuidar los grifos públicos y estos. Ciertamente no hay peligro para la vida. Así, más del 80% del personal es contratado como policía. El 20% restante son básicamente exmilitares, los llamados reservistas, y solo son 700 u 800. El trato que reciben los soldados es mucho mejor que el de los policías. En primer lugar, en cuanto se les recluta, se les da una vivienda en el 5.º piso de la Esperanza, y las habitaciones son mucho más grandes, con 2 dormitorios, salón, cocina, aseo, ordenador, etc. Según algunos chismes, por la valentía y el sacrificio de los soldados del planeta desierto, el gobierno de la Esperanza está estudiando abrir los militares a la equivalencia, es decir, abrir primero el dinero, y según el mes de servicio, se puede cobrar la asignación militar cada mes, y luego se puede comprar todo tipo de necesidades, además de comida, pero también artículos de lujo como cigarrillos. Como dice el refrán, se obtiene lo que se paga. Naturalmente, la mili es extremadamente peligrosa, pero igualmente los beneficios son tan llamativos que hacia las 3 de la tarde ya había casi 1 millar de reclutas. Alrededor de las 3 de la tarde, decenas de soldados llegaron rápidamente al lugar, y colocaron más de 10 mesas metálicas en la amplia zona de la plaza, y comenzaron a inscribirse en el reclutamiento. Aunque algunos querían saltarse la cola, pero al ver que la mayoría de la gente que estaba allí hacía cola tranquilamente, perdían los nervios y solo podían seguir la cola lentamente. En ese momento, en la cola de reclutas militares, apareció bruscamente una chica joven, con aspecto de unos 18 o 19 años, de color amarillo asiático, con un cuerpo esbelto, de al menos 1,78 m o así, y con un cáñamo muy bonito y ligeramente punteado en la cara, un aspecto bonito de chica de al lado. Ella sostenía su doble, un pie golpeando el suelo constantemente, mientras le decía a un joven que estaba detrás de ella, Ren Tao, te dije que vinieras antes, mira, ya está lleno de gente, maldita sea, tardaré por lo menos 1 o 2 horas en llegar al principio de la cola, HMPH, si retraso la cena y no puedo conseguir mis verduras frescas favoritas, cuidado con que te dé una paliza, Luna nerviosa, allá, no tengas tanta prisa, de hecho, está bien si no hacemos cola. El joven que estaba detrás llevaba una expresión naturalmente muda de desconcierto y pereza. La chica conocida como Twitchy Moon miró al joven con desagrado mientras gruñía. ¿No haces cola? ¿Intentas saltarte la cola? Te lo digo yo, Ren Tao, no puedes hacer algo que nos haga perder la cara a los chinos. Míralo tú mismo. Aquí hay muchos extranjeros. Creo haber oído antes voces coreanas o japonesas. Si te atreves a saltarte la cola, me atrevo a romperte las piernas. No, quiero decir, realmente no hay necesidad de hacer cola. Hay mucha gente aquí. ¿No tienes miedo de no poder conseguir una comida? Ren Tao continuó con la misma mirada despreocupada. Twitchy Moon volvió a resoplar y dijo con aún más descontento. ¿Por qué crees que estamos alineados tan atrás? Caramba, no me digas que lo has olvidado. Horrible dios del olvido. Quien iba caminando hace un momento y ha desaparecido de repente detrás de mí, y luego me dejó buscando durante un buen rato solo para encontrarte en el respiradero. Pero tengo mucha curiosidad, ¿cómo subiste allí? El pasaje allí es mucho más corto que los otros, pero sigue siendo de unos 4 o 5 metros, ¿no? ¿Cómo has llegado hasta allí? Me olvidé. Ren Tao finalmente volvió a sus cabales, y sonrió tímidamente, pero lo que dijo fue algo que hizo que Twitchy Moon se molestara aún más.
Tuichimon se frotó las venas azules que brotaban directamente de su frente durante un largo rato antes de decir, olvídalo, no me importas. En cualquier caso, párate aquí correctamente para mí, y cuando la solicitud de reclutamiento haya terminado, vuelve y arrodíllate en el teclado para mí. Las dos adolescentes hablan aquí, pero la gente que la rodea las mira con extrañeza. La chica está igual de bien, aunque su cuerpo es delgado, pero por lo menos una altura de 1,78 m, pero relativamente hablando, el niño es solo alrededor de 1,70 m. Se ve más de la mitad de una cabeza más corta que la chica, y el niño es un poco delgado. No se ve como una persona que pueden ser soldados, en lugar de convertirse en un soldado, en lugar de dos niños pequeños. Pero había una cola y la gente de alrededor no tenía tiempo para hacer preguntas, así que el chico y la chica se quedaron en la cola tranquilamente después de todo, y tras una hora más o menos, por fin le tocó a la chica apuntarse. Al ver que era amarilla, el hombre amarillo se rió y dijo en chino, jovencita, en principio, las mujeres no son reclutadas para el ejército. ¿Estás seguro de que eres un soldado y no un policía? Tuichimon gruñó disgustada y dijo de forma prepotente, no sé nada de eso, tú eres la que me reclutó. Tengo curiosidad, no soy veterana, no sé nada de procedimientos médicos, no sé nada de conducir, no sé nada de armamento. Es realmente extraño. En principio no reclutáis mujeres, así que... ¿por qué no reclutáis a nosotras? No sé nada sobre conducción o armamento. Mientras hablaba, Tuichimon sacó de su bolsillo un papel con un sello rojo y lo dejó sobre la mesa. Los dos soldados se miraron. Evidentemente estaban muy sorprendidos por la actitud de Tuichimon. El hombre de piel amarilla recogió el papel de la mesa y lo miró con detenimiento. Tenía un párrafo escrito en inglés y chino en el que se decía que alrededor de las 3 de la tarde, yendo al punto de llamada, ella, Ren Tuichimon, había sido reclutada por el ejército. ¿Conscripción anticipada? ¿Así que eso te convierte en un nuevo humano? El hombre de piel amarilla miró a Ren Tuyue con sorpresa. Ren Tuyue se congeló por un momento e inmediatamente preguntó, ¿qué nuevo humano? ¿Te refieres a los nuevos humanos? ¿Te refieres a esos niños posteriores a los 10 años? ¿Los que tienen la nariz y las orejas perforadas por todas partes y el pelo teñido de formas extrañas? No seas ridículo. ¿Quieres niños así en el ejército? Entonces no me siento cómodo protegiendo a nuestras tropas. No es eso lo que quería decir. El hombre de piel amarilla se rió de inmediato con amargura mientras le estrechaba la mano y le decía, de todos modos, has sido reclutado. No necesitas hacer cola aquí. Por favor, ve directamente a cualquiera de los oficiales de allí y te llevarán a la 4ª planta para inscribirte. Después de decir eso, le devolvió el papel a Ren Draumon. Ren Drauyue se congeló mientras escuchaba. Su pequeño rostro se enrojeció lentamente, con una sensación de ira a punto de explotar. Pero después de un momento finalmente se contuvo y solo fue capaz de decir con exasperación, Ren Tao, deja que el idiota adivine de nuevo. Es cierto que no hay necesidad de hacer cola, tú punto. Idiota, el hecho real es que usted puede encontrar una gran cantidad de personas que han estado en el negocio durante mucho tiempo. Ren Tao ha desaparecido de nuevo punto. Lo primero que tienes que hacer es tener una buena idea de lo que estás haciendo. ¿Por qué hay una palabra de nuevo? El rostro de Ren Woyue era tan feo que parecía chorrear tinta. Miró a su alrededor con cara sombría, pero no pudo encontrar dónde estaba Ren Tao, y justo cuando su temperamento estaba a punto de estallar, de repente se oyó un grito desde no muy lejos. En la parte superior de la pantalla, un joven estaba sentado aturdido, a por lo menos 7 u 8 metros del suelo, y Dios sabe cómo se las arregló para subir hasta allí punto. Después de más de 10 minutos, los oficiales pidieron prestada una escalera de mano, con la que bajaron a Ren Tao, que estaba sentado en la parte superior, y Ren Draumon finalmente no pudo resistirse, y tras un feroz puñetazo, Ren Tao se convirtió instantáneamente en un ojo de panda. Entonces los dos y la docena de personas que venían con el mismo cartel, siguieron la pista de un oficial y juntos se dirigieron al 4º piso de Lope. Por el camino, Ren Draumon preguntó a Ren Tao en un curioso susurro, ¿cómo sabías que no teníamos que hacer cola? Esa decena de personas estaban todas alineadas. Ren Tao se congeló por un momento, frotándose los ojos mientras murmuraba, simple razonamiento lógico, y el hecho de que no sé lo que está pasando. Pero cuando pensé en todo esto, hubo silencio a mi alrededor y muchas pistas y fragmentos surgieron naturalmente. Tuichimon, puede que no hayamos sido reclutados para actuar como soldados ordinarios. Ren Tao miró al resto de la docena de personas con una expresión complicada. Luego susurró, no sabemos qué nos va a pasar. Debe estar relacionado con la fiebre después de ese misterioso virus. Tuichimon, si algo pasa después, recuerda no resistirte nunca. Probablemente acabaremos en dos extremos, o bien desarrollados y seguros, o bien muertos, quizá ni siquiera muertos. Si se trata de ser utilizado como un experimento. Si se llega a eso, no te preocupes, seré el primero en matarte, no te dolerá. Capítulo 7. Explosión. Las palabras de Ren Tao hicieron que el corazón de Ren Woyue se enfriara. De hecho, a pesar de que Ren Tao era bajo, poco llamativo, y siempre intimidado por ella como un nerd natural, desde hace mucho tiempo, fue este hombre quien realmente la protegió como un hermano mayor, especialmente cuando sus padres murieron en los disturbios del fin del mundo, fue este hombre quien razonó y calculó cada vez, permitiendo que los dos escaparan del peligro, y finalmente incluso escaparon a la esperanza, por lo que se puede decir que ella realmente adoraba a este hermano en su corazón. Por supuesto, eso es solo en el fondo, en la superficie. Que no tiene nada que ver con la palabra adoración. El hecho real es que usted puede encontrar una gran cantidad de personas que no solo están en el mercado, sino también en el mercado. ¿Por qué dices algo así? ¿Podría ser que estuviéramos ante algo realmente terrible? Eso depende de la situación. Ren Tao también susurró, una es ver nuestro valor, la segunda es ver el daño que podríamos causar, y la tercera es ver la conciencia de los que están en el poder. La última es todavía algo posible. Después de todo, el gobierno de la esperanza es demasiado pequeño, un gobierno de más de 120.000 personas, y el jefe es todavía solo un número muy pequeño de ejecutivos de un solo dígito. En este caso, la conciencia de los que están en el poder todavía se puede esperar, si tiene uno. Ren Woyue no habló durante medio segundo y, de repente, como si recordara algo, murmuró con el rostro ligeramente enrojecido, si muero.
Quiero decir sí. Entonces, ¿qué te pasará? Ren Tao dijo con dulzura. Yo crearía el caos y mataría a algunas personas más. Sería bueno poder matar a los altos mandos o hacer llegar nuestro mensaje si pudiera. Pero claro, tu cadáver es el primer medio para causar el caos. Smack. Lamentablemente, Ren Tao, el panda de un ojo, pronto se convirtió en un panda negro de 2 ojos, aunque a mitad de camino el dúo aprovechó estos movimientos de las adolescentes para aliviar parte de la presión que se ejercía sobre ellos. A medida que el cuarto nivel se acercaba más y más, el dúo no pudo evitar sentir cierto pánico hasta que salieron a la puerta de un gran laboratorio en algún lugar del cuarto nivel, solo para ver que ya había decenas de personas presentes allí, así como decenas de soldados e incluso una docena de escoltas con dibujos de estrellas negras en sus hombros. Al ver esto, la expresión de Ren Woyue se endureció gradualmente un poco, y la pequeña mano que agarraba a Ren Tao también tembló ligeramente, mientras que, por el contrario, la expresión de Ren Tao se relajó ligeramente, aunque seguía mirando al frente con cierta cautela. En ese momento, un hombre de piel blanca de Europa y América salió del laboratorio, frotándose el cuello y maldiciendo en voz baja, y no mucho después, salió un joven asiático, riendo y hablando con el hombre de piel blanca. Al ver esto, Ren Tao se sintió completamente aliviado, le susurró a Ren Woyue, está bien, solo ten cuidado más tarde, anota todos los pasos que fueron probados, y cuando regresemos compararemos cuáles son las diferencias entre los pasos de prueba de cada uno. Se sintió aliviada al escuchar que estaba bien, pero en el fondo resopló, yo puedo recordar, pero, ¿y tú? ¿Puedes recordar los pasos? Dios del olvido. Lo intentaré. Las dos personas que acababan de salir por la puerta del laboratorio no eran otras que los dos personajes que recientemente se habían hecho muy famosos en la Esperanza. Uno era Javeri, al que aquellos europeos y americanos llamaban héroe, y el otro era un miembro del escuadrón de la Estrella Negra, es decir, el más joven de los dirigentes de la Esperanza, conocido como Zhang Eng. Los dos, más el capitán Yao Yuan, los tres salvaron a todo el barco OP de más de 120.000 personas, que es exactamente de lo que todo el mundo en el barco ha estado hablando recientemente. Parece que todos los que sobrevivieron a ese virus deben tener algún tipo de valor especial, básicamente ya no hay peligro para sus vidas, solo que no sé qué es exactamente ese valor especial. Ren Tao estaba reflexionando en secreto, y antes de darse cuenta, había subido a un respiradero cercano y estaba sentado allí en silencio. Oye, Ren Tao, has vuelto a ir allí. En el otro extremo, Zhang Eng y Jie Willy caminaban hacia el 5.º piso, y mientras caminaban Zhang Eng dijo, ¿qué pasa? Mira tu cara de disgusto. ¿Has vuelto a suspender el examen hoy? Javeri arqueó el cuello con disgusto y dijo, esos científicos están locos. ¿Sabes lo que me hicieron? Me metieron en un gran retrete con cisterna y me hicieron girar tan rápido que pensaron que así podrían sacarme los sesos. Estoy muy impresionado. Eso no es un retrete de bombeo, es una centrifugadora. Dijo Zhang Eng con una sonrisa amarga, pero sigo siendo bueno. Mis nuevas habilidades humanas son pasivas. Básicamente puedo percibir automáticamente cualquier peligro. Tu águila y su nueva habilidades humanas son mucho más problemáticas. No las han dominado realmente hasta ahora. No pueden usarlas cuando quieran. Según esos expertos, tales habilidades que no pueden ser dominadas completamente son demasiado peligrosas y no pueden ser usadas como poder regular. Escucha las tonterías de esos expertos, Javeri dijo con desdén. En cuanto a si lo crees o no, yo no lo creo de todos modos. Si no, porque Yao Yuan habría sido capaz de dominar inicialmente ese tipo de habilidad. Viste la escena del experimento de ayer, ¿verdad? Sin ningún peligro. Usó la habilidad nuevo humano. Así que todavía no han encontrado la manera. Esos expertos de mierda. Zhang Eng continuó riendo amargamente sin parar. De hecho, su relación con Javeri, desde que sobrevivieron a la muerte juntos en ese momento, tenía un vínculo de camaradería varonil. Hablar de estos era muy casual. Y en estos días, Javeri había estado perdiendo su temperamento y enojándose. Estas cosas también las sabía. Desde el regreso del planeta desierto, como héroe que salvó la nave Esperanza, y como persona con las más valiosas habilidades de engaño mental, la dirección de Javeri fue trasladada al 5.º nivel, y el gobierno de la Esperanza lo reclutó directamente en el ejército, con alojamiento, raciones diarias y demás, todo de acuerdo con el estándar de un teniente, todo lo cual era inimaginable en el tratamiento anterior de Javeri. Sin embargo, cuando se apresuró a encontrar Feng Xiaoqing, invitó a Feng Xiaoqing a vivir con él a la 5ª planta, pero directamente se comió la puerta cerrada. Feng Xiaoqing ni siquiera está dispuesta a hablar con él, completamente sin el tipo de intimidad anterior con él, ni el tipo de mirada ventosa y arrogante. Es una expresión puramente de hielo a la cara. Mentiroso, no dejes que te vuelva a ver. Esto es lo único que le dijo Feng Xiaoqing. Esa noche, se bebió toda la ración de alcohol durante un mes, borracho a más no poder. A partir del día siguiente, es una mirada tan desagradable para ver quién se mete con quién. Zhang Eng no sabía cómo persuadirlo, solo podía caminar con Javeri hacia el 5.º piso con una sonrisa amarga en su rostro, hasta que medio minuto después, Javeri dijo de repente, eres realmente afortunado. Esas 3 bellezas, ¿cuál elegiste? ¿3 bellezas? Zhang Eng se congeló por un momento, y luego dijo con una sonrisa amarga, ¿qué opción es esa? ¿Te refieres al Wokat Meo, Baining Sui y Polly? Solo me ayudaron una vez, y yo les ayudé una vez. No existe la posibilidad de elegir a nadie. Además, deberían conocer mi pasado. Una segunda generación, un gamberro drogadicto. Cuando me pillaron buscando a mi padre, deberían haberse enterado. ¿A quién más podría elegir? Deliberadamente no pueden mirarme con nadie, pero no quiero que Javeri se ría a carcajadas. Le dijo seriamente a Zhang Eng, ustedes los chinos tienen un dicho sobre ser presuntuosos. No sé sobre otras cosas, pero hay que confiar en los ojos de un viejo tramposo del amor. Lo juro, ese Polly no puede verlo, pero Luo Meo y Bai Ningshui están definitivamente interesados en ti. Solo necesitas insinuar un poco, luego coquetear, luego jugar un poco a la ambigüedad. Oye, las 3 veo lo que sea primero, al menos 1 a 1 es definitivamente. Justo en este momento, él y Zhang Eng, así como decenas de personas cerca del laboratorio en el 4.º piso, miraron al mismo tiempo en algún lugar, y todas estas personas no pudieron evitar decir al mismo tiempo, no es bueno, algo está mal.
Tan pronto como las palabras salieron de sus bocas, toda la esperanza tembló violentamente, y la gente en el área más cercana a la fuente del temblor incluso cayó al suelo, mientras que al mismo tiempo, una fuerte alarma sonó en toda la esperanza, y todas las 120.000 personas en la esperanza fueron lanzadas a un estado de pánico. El tiempo se rebobina a más de 10 segundos atrás. En el cuarto piso de un laboratorio cerrado, una docena de personas estaban ocupadas con algo. Aquí, para ser precisos, en esta área, había 5 equipos, cientos de científicos y estudiantes experimentales, cada uno llevando a cabo diferentes investigaciones ocupadas. Todos estaban estudiando el mismo tema, cómo hacer que las plantas del planeta desierto, a través de la regurgitación, se conviertan de absorber energía a exhalar energía, y convertir el cristal de energía que Yao Yuan trajo de vuelta en una fuente de energía, para hacer que la esperanza sobreviva a la calamidad inmediata. Yifan Muhammad, un estudiante de biología en ciernes en el planeta desértico, es el primero en ser llevado al desierto. Muhammad, por supuesto, la dotación de personal no es comparable a la de un científico de alto nivel, pero como susurrador, siempre es capaz de generar nuevas inspiraciones en la naturaleza, por lo que el equipo que dirige ha progresado rápidamente y ya ha puesto en marcha varios experimentos físicos y, a través de algunos productos químicos recién configurados, la planta ha empezado realmente a comer la planta. La planta ha empezado a consumir los cristales de energía, y solo queda el paso de regurgitar la energía. Ahora, ante los ojos de todos, un pequeño trozo de planta alienígena del tamaño de la palma de la mano ya había devorado unas 0,5 de milímetro cúbico de cristales de energía, y había corrientes visibles en toda la superficie de la planta, como si el éxito estuviera cerca. Junto a Yifan, otro científico dijo con una sonrisa: Dr. Yifan, ese producto químico que ha configurado realmente funciona. ¿Cuál es su fórmula molecular? Démosle a otros equipos que lo intenten. Yifan asintió y luego sacudió la cabeza. No estoy seguro de que tenga éxito todavía. La fórmula molecular del producto químico es un poco complicada. Utiliza el componente ácido fuerte del cuerpo alienígena del planeta desierto, es decir, el tipo de ingrediente que puede suprimir el crecimiento de las esporas primordiales de las plantas alienígenas, pero mantener las esporas primordiales activas y seguir proporcionando energía a las criaturas alienígenas. Pensé en ese momento que debería haber un efecto de regurgitación en él. No esperaba que fuera cierto punto. Pero en ese momento, el pequeño trozo de planta alienígena se volvió repentinamente más y más brillante, como si la planta se hubiera convertido en una bombilla, y en pocos segundos, era tan brillante que cegaba. En el momento de la explosión, Yifan no huyó, sino que se abalanzó sobre un ordenador que estaba a su lado. Todo su cuerpo abrazó el ordenador y lo cubrió por debajo de su cuerpo. En este momento, solo había una voz en su mente. Mantenga la fórmula molecular de la sustancia química. Funciona. Capítulo 8. Accidentes y crisis. Cuando se produjo la explosión, casi todos los habitantes de la Esperanza sintieron los temblores, y decenas de ellos incluso anticiparon la explosión. Cuando Yao Yuan llegó al laboratorio tan rápido como pudo, ya estaba lleno de soldados de los alrededores, así como Zhang Eng y Jie Weili, que también estaban aquí. Después de todo, este era el 4.º nivel, mientras que Yao Yuan se había apresurado desde el 5.º nivel. Todo el laboratorio se había derretido en su mayor parte, la alta temperatura del plasma había fundido el acero, excepto una persona cerca de la entrada del laboratorio que se quemó. Me temo que la gente de dentro ya estaba mal. Pronto, un gran número de soldados de no muy lejos de la manguera de agua, en este momento también no se preocupan por los diversos equipos experimentales en el interior o lo que sea, tomaron la manguera y comenzaron a enfriar. Una gran cantidad de vapor de agua estalló, incluso Yao Yuan pudo sentir que por un tiempo, su corazón estaba extremadamente frío, y los científicos dentro podrían haber muerto todos. Decenas de científicos murieron en el planeta desierto, y aquí hay una docena más. En total, solo casi 1.000 científicos. Esta es la última de las personas de alto conocimiento del legado humano. Se puede decir que es la última esencia y esperanza de la humanidad. Y así murieron. ¿Quiénes son las personas de este laboratorio? ¿Dónde está la lista? Yao Yuan preguntó a unos cuantos científicos a su lado. Estos pocos científicos pertenecían a los más altos, como Iron, Silhouette y estos. Ahora el sistema de científicos en la Esperanza todavía se estaba estableciendo, por lo que estas pocas personas pertenecían al tipo de gestión general, básicamente el tratamiento de los científicos y sus posiciones experimentales y lo que no. Eran todos decididos por unos pocos de ellos a través de la discusión. En el momento en que varios de ellos tenían expresiones feas, uno de los químicos dijo: recuerdo este grupo experimental, parece ser. Correcto, un grupo de bioquímica dirigido por Ethan. Están usando el sentido común para regurgitar plantas alienígenas por medio de la bioquímica. De hecho, existe un desacuerdo dentro de los científicos con respecto al método de regurgitar los cristales de energía de las plantas alienígenas para convertirlos en energía eléctrica, con un enorme porcentaje de científicos que creen que esto es improbable, y creen que se debería utilizar un dispositivo físico, similar a un reactor nuclear, para extraer la energía de forma segura, pero entonces el estándar científico estaría completamente fuera de alcance, y a más de 1.000 años de distancia del estándar científico de los cristales de energía. Por tomar la analogía más simple. Hoy en día, el microscopio electrónico humano más avanzado no puede ver de qué están hechos los cristales de energía. No hay moléculas, ni átomos, ni elementos sutiles de ningún tipo, solo un simple conjunto, ampliado hasta el punto de poder ver los electrones cuando se amplía. Sigue siendo el mismo punto. Un número relativamente pequeño de científicos estuvo de acuerdo con la propuesta de Yao Yuan. Estos científicos creen que lo más importante en este momento es conseguir energía inmediatamente. Todo lo demás es secundario. Y esto, precisamente, necesita ser regurgitado la investigación con plantas alienígenas, y esta parte de los científicos, principalmente los científicos en biología, química, genética y así sucesivamente. Yifan era uno de esos científicos biológicos, sobre todo porque sus anteriores proyectos de investigación estaban relacionados con las plantas, y porque había resuelto grandes problemas en planetas desérticos. También tenía derecho a formar un grupo, y a juzgar por esta explosión, parecía que el grupo que había formado había hecho algún tipo de avance. ¿Yifan?
La cara de Yao Yuan se volvió inmediatamente más oscura. Yao Yuan recordaba a Yifan, no solo por su protagonismo en el planeta desierto, sino también porque era uno de los dos susurradores conocidos hasta el momento. De las diversas categorías en las que se han dividido los nuevos humanos, la de los susurradores es la más especial. Las demás categorías, incluida la de los meros poseedores de la habilidad de engaño, Jie Wei Li, pueden utilizarse básicamente para hacer de sparring o para prevenir catástrofes y similares, y puede decirse que son perfectas para enfrentarse a situaciones inesperadas en el universo. El susurrador es el único cuyas cualidades físicas no están potenciadas, ni tiene premoniciones u otras habilidades adecuadas para las aventuras de combate. Su única función es permitir que la mente del titular produzca repentinamente algún tipo de aura cuando se enfrenta a un problema científico, lo que también se conoce como un destello de luz, y pensar en algo bueno, y este destello de luz también es duradero, y el susurrador es una habilidad pasiva que no necesita experimentar el peligro para abrirse, solo hace falta un destello natural de luz cuando se piensa en cuestiones científicas. Por lo tanto, Yao Yuan estaba realmente interesado en los dos susurradores, Yifan y Polly, porque estas dos personas podrían ser el futuro Newton y el futuro Einstein, y para hacer que la tecnología humana siga despegando a corto plazo, quizás estas dos personas sean la clave. Pero ¿quién iba a decir que solo 2 días después de que se le ocurriera esta idea, de repente hubo un accidente que le dijo que Yifan había terminado? Maldita sea, ¿no conoce Yifan las normas de experimentación o algo así? El corazón de Yao Yuan estaba incomparablemente sombrío. Incluso maldijo y dijo, el experimento realmente tuvo un accidente. Recuerdo lo que dijeron antes, ¿verdad? Que los cristales de energía son muy seguros. Uno de los físicos dijo, mayor, los cristales de energía son realmente muy seguros, aunque no pudimos analizar su estructura, pero al cortar los cristales de energía muy pequeños, confirmamos la seguridad de los cristales de energía. Incluso si lo rompemos con gran fuerza, solo lo haríamos polvo. No podríamos hacerlo explotar y demás. Por eso pudimos cortar los grandes cristales de energía. No creo que haya sido una violación de las normas experimentales, sino que el Dr. Evan encontró una forma de regurgitar la planta, pero algo puede haber salido mal en el medio y eso causó el accidente. Yao Yuan abrió la boca, pero no dijo nada, aunque estaba tan enfadado que quería golpear a alguien. Su razón seguía ahí, y no podía ser grosero con esos científicos, así que solo pudo quedarse ahí, secretamente enfadado y deprimido. Yao Yuan se precipitó de inmediato hacia el laboratorio, y cuando una ola de calor le golpeó, no le importó, cogió una manguera de un soldado que estaba a su lado y se roció con ella. Cuando Yao Yuan vio que el laboratorio estaba dividido en 2 capas, y que algunas pequeñas salpicaduras de agua salpicaban la capa exterior, comprendió por qué habían sobrevivido unas pocas personas. La explosión debió de activar la alarma del sistema de prevención de incendios del interior del laboratorio, por lo que se roció agua inmediatamente, pero la explosión fue tan potente que la cámara interior se había fundido por completo, mientras que la exterior estaba un poco mejor, pero muchas partes de ella estaban completamente destruidas. Sin embargo, estas personas fueron un poco de suerte que pasó a estar bajo el flujo de agua, por lo que salvó una vida, pero mirando esto, más del 70% al 80% de las quemaduras en todo el cuerpo no va a escapar. Si pueden sobrevivir o no es realmente 2 palabras. Las 5 personas en total, con la piel abierta y el cuerpo enrojecido. Uno de ellos era el más joven, de unos 20 años, y sostenía un ordenador, y esta persona no era otra que Yifan. En ese momento estaba completamente inconsciente, y aunque seguía vivo, parecía que iba a morir. Yao Yuan llamó inmediatamente al personal que estaba fuera del laboratorio. Que venga el médico inmediatamente, con equipo de primeros auxilios y medicinas. Hay supervivientes aquí dentro. Deprisa, Yifan sigue vivo, tenemos que recuperarlo. Toda la escena estaba en un frenesí de actividad. Cuando todo se calmó, ya eran las 7 de la noche siguiente. De las 5 personas, 2 habían fallecido la noche del accidente y las 3 restantes estaban en coma desde la operación y se encontraban en observación y monitorización las 24 horas del día en la unidad de cuidados, todavía sin poder recuperarse. Por otra parte, como consecuencia de la violenta explosión en la sala, el sistema antigravitatorio de la capa interior de las placas de acero se fue cortocircuitando en varios lugares, con graves consecuencias, y unas horas después del accidente, surgió gradualmente una zona sin gravedad en el laboratorio, centrada en esta zona. Yao Yuan recibió un informe sobre la zona sin gravedad esa noche, pero no lo tomó en serio y se limitó a dar la orden de bloquearla. No fue hasta el día siguiente, cuando varios físicos vinieron corriendo en estado de shock, que se dio cuenta de que la creación de la zona sin gravedad podría incluso llevar a la grave situación de la desintegración de toda la esperanza. Mayor, probablemente no puede entender por qué la esperanza está en la forma que está ahora. Un físico le dijo a Yao Yuan casi con ansiedad, esta nave espacial con forma de tira larga, incluso similar en forma a los palillos que usáis los asiáticos, es la única nave espacial grande que nuestra tecnología humana es capaz de fabricar actualmente. Porque si una nave espacial es demasiado grande, según la visión de la física, la fuerza gravitacional generada por su masa demasiado enorme llevará a una fuerza de desgarro en el interior de la nave, especialmente cuando está cerca de una estrella masiva, similar a una estrella como la Tierra, una fuerza de marea, y la fuerza es relativa. Esta fuerza también actuará sobre la propia nave. Mayor, voy a hacer una simple analogía. Un palo delgado de metal de 10 metros no se doblará de ninguna manera por un vendaval de fuerza 7 u 8, pero un palo delgado de 10 metros hecho de harina se romperá inmediatamente cuando se ponga de pie en un vendaval de fuerza 7 u 8. Esta es la diferencia en la dureza del material. En términos simples, el metal es más duro que la harina. Una nave espacial gigante capaz de transportar a más de 100.000 personas, muchos recursos vivos, agua, aire líquido, etc. No es realmente más fuerte que la harina del universo, dada nuestra metalurgia humana. Si no hubiera un sistema antigravitatorio para contrarrestar la atracción de todas estas fuerzas, ni siquiera podríamos salir de la Tierra. Simplemente dejaríamos que la esperanza se rompiera en 2 pedazos.
La razón por la que la Esperanza tiene una forma de palillo tan alargada es que solo con esa forma podemos, con nuestro nivel tecnológico, calcular uniformemente los innumerables sistemas antigravitatorios para que las fuerzas internas y externas se contrarresten uniformemente. Si fuera más alta, como las poderosas naves espaciales de las películas de ciencia ficción, que tienen forma rectangular, o las naves alienígenas de las películas de ciencia ficción, que son esferas redondas, entonces las fuerzas serían más difíciles de calcular. Entonces la dificultad de calcular esta fuerza aumentaría geométricamente, e incluso con la potencia de cálculo de un superordenador, simplemente se estrellaría y moriría. Así, según el nivel de tecnología, de menor a mayor, la tira larga, como los palillos, es la más fácil, seguida de la plana, como una galleta plana, redonda o cuadrada, pero su dificultad se incrementa inmediatamente en más de 10 veces, y luego está la esfera redonda, que es de 10 a 100 veces más difícil que la forma plana. Pero por supuesto, si la tecnología alcanza el nivel de la planta alienígena fabricante, entonces no habría necesidad de cuidar ninguna forma, ni siquiera la humanoide. Pero eso es un nivel más allá de nuestra tecnología humana. Así que ahora, mayor, la razón por la que esta nave tardó 20 años en construirse, aparte de su tamaño, fue la distribución racional de cada sistema antigravedad para que sus fuerzas internas estuvieran compensadas uniformemente con las fuerzas externas. Pero ahora, hay una zona libre de gravedad en el interior del OP, lo que está bien por ahora mientras estemos en el universo. Pero una vez que haya aceleración en el exterior, como cuando queramos que el OP coja velocidad o haga un giro, o incluso cuando tengamos que aterrizar en un planeta alienígena, o cerca de un meteorito con gran masa y alta gravedad, esa zona de gravedad es fatal. Es probable que la Esperanza entera se rompa y se derrumbe. Capítulo 9. Energía. Yao Yuan. Porque había visto mucho, una vez como un soldado de las fuerzas especiales, casi todo el mundo para llevar a cabo la misión, después de que por alguna razón se retiró, que de acuerdo con su familia algunas relaciones, y sus propios contactos como un soldado de las fuerzas especiales, se convirtió en un cazatalentos, especializada en la recogida de talentos para algunas grandes empresas y grandes organizaciones, por lo que también todo el mundo casi todos los lugares tenía que correr. Por ello, confía más en los expertos, porque realmente hay una especialización en el campo de la tecnología, y aunque una persona normal tenga un amplio conocimiento, no es tan buena como un experto en un determinado campo. Así que cuando varios de los científicos más importantes del mundo vinieron al mismo tiempo, hablando del mismo problema, enseguida lo entendió bien. El sistema antigravitatorio de esta zona debe arreglarse inmediatamente. Mayor, ¿quiere decir que tenemos que crear un sistema antigravedad? Varios científicos miraron a Yao Yuan con asombro. Yao Yuan también estaba desconcertado. Dijo, sí, el sistema antigravedad de allí está dañado, pero el ordenador central de la Esperanza tiene un diagrama de análisis del modelo de toda la nave. Mientras podamos crear un sistema antigravedad contra este diagrama y luego instalarlo, entonces, ¿no estará bien? Varios científicos se rieron amargamente al mismo tiempo, y uno de ellos dijo, lo siento, mayor, tal vez su mente sigue atascada en la Tierra. Lo siento, no quería ser sarcástico, quiero decir, ¿tenemos suficiente energía ahora? Yao Yuan seguía mirando a los científicos con extrañeza. El científico de un año continuó, hace el sistema antigravitatorio, porque hay un dibujo de simulación del sistema antigravitatorio en el ordenador central de la Esperanza. Solo hazlo según eso. Pero, mayor, ¿de dónde vamos a sacar el acero especial? Sí, tenemos acero especial almacenado en el OP, pero hay un problema muy importante, no tenemos suficiente energía en el OP. No supondría una gran cantidad de energía. Primero tenemos que disolver los lingotes de acero especial, y luego combinarlos y engarzarlos según el tamaño y el modelo del sistema antigravedad, donde todavía hay algunas partes que necesitan un trabajo fino, lo que supone otro gasto de energía. Yao Yuan ahora entendió más o menos, pensó durante medio minuto antes de decir, entonces, según tus cálculos, por cada sistema antigravedad terminado de fabricar, ¿cuántos días de energía de la nave hay que consumir? Me refiero a toda la energía consumida para mantener la nave durante un día. Son unos 5 días más o menos, obviamente. Estos científicos estaban muy bien preparados en cuanto a datos, y cuando Yao Yuan hizo su pregunta, este científico ya había sacado una hoja de datos y se la entregó. Mientras Yao Yuan tomaba esta hoja de datos y la miraba cuidadosamente, también se quedó sin palabras. En esta explosión, 3 de los sistemas antigravedad resultaron dañados en su mayor parte y casi inútiles de reparar, mientras que otros 7 sistemas antigravedad tenían daños menores, que básicamente podían ser reparados, pero en la actualidad, la Esperanza no era lo suficientemente potente, por lo que era básicamente imposible repararlos. Es un número para el que toda la energía restante del OP combinada no sería suficiente. Ya veo, os referís a utilizar el sistema antigravitatorio dentro de la aeronave, desmontarlo e instalarlo en la Esperanza, ¿verdad? Yao Yuan miró la hoja de datos y pensó durante medio minuto, finalmente entendió lo que querían decir estos científicos. Cuando la Esperanza había salido de la Tierra, para reducir su peso, no se había llevado ninguno de los tanques y aviones, solo la veintena de aerodeslizadores y 3 lanzaderas con sistemas antigravitatorios. En la actualidad, aún queda un transportador en la Esperanza, y todavía está en un estado dañado, mientras que solo quedan 19 aerodeslizadores, y todos ellos son activos militares, que se utilizarán para aterrizar en planetas similares a la Tierra en el futuro. Yao Yuan era el único que tenía la capacidad de tomar la decisión. Bien, 10 aerodeslizadores, te doy, puedes escoger suficientes técnicos e ingenieros, incomparables para reparar esta pieza de sistema antigravedad vacante en el menor tiempo. Además, sobre los resultados del experimento del Dr. Iván, que causó esa explosión.
Yao Yuan no fue tacaño, y dio directamente 10 aerolitos. Hasta ahora, preguntó la causa final del accidente. En eso, Silueski fue el primero en decir, una persona se quemó ligeramente en este accidente, y ya había explicado las circunstancias de ese experimento. Se dijo que Yifan creía que todo tiene el principio de supervivencia mutua, para hacer que las plantas alienígenas produzcan el efecto de regurgitación. Entonces tenemos que buscar el entorno más cercano a las plantas alienígenas, por lo que analizó el ácido fuerte dentro de esos organismos alienígenas en el planeta desierto. De acuerdo con Yifan, según el entendimiento de Iván, el hecho de que las plantas alienígenas puedan sobrevivir dentro de estos organismos alienígenas y proporcionarles la energía necesaria es en sí mismo un medio especial de regurgitación, y pensó que debía haber una sustancia especial en esos ácidos fuertes. Después consiguió sintetizar un agente químico especial, cuya fórmula molecular es desconocida y se dice que solo la conoce el propio Ethan, y lo almacenó en su ordenador, tras lo cual En ese momento, Yao Yuan intervino y dijo, después de eso se arriesgó a realizar experimentos, lol. Bueno, dejando todo eso de lado, ¿qué hay de la fórmula molecular del producto químico regurgitado? La fórmula química real está almacenada en el ordenador. ¿No es así? Sintetizadlo y buscad lo que falta ahí que causó el Big Bang. Ya hemos encontrado la causa del Big Bang. En ese momento, otro científico que estaba a su lado dijo, este científico era muy viejo, parecía tener unos 60 años, cerca de los 70, calvo, con nariz de halcón y un aspecto estereotipado. Yao Yuan también se acordó de este científico. Era un científico franco-estadounidense, Allison, especializada en nuevos procesos de metal, especialmente para la investigación de superconductores. Es muy famoso. Una vez también ganó la nominación al premio Nobel. Solo por desgracia no ganó. Se dice que después del descubrimiento del fragmento de la estrella de neutrones, el gobierno de Estados Unidos había tratado de ponerse en contacto con él, pero en ese momento estaba en el premio Nobel. No ganar sintió la frustración y la ira. Como resultado, al hablar muy enojado ofendió a los Estados Unidos y fue abandonado por el gobierno estadounidense, pero más tarde fue encontrado por Yao Yuan y llevado a bordo del OP. Allison dijo con cara fría, son todos una banda de idiotas. Ahora que han encontrado una sustancia química que puede ser regurgitada, ¿cómo pueden realizar experimentos sin ninguna preparación? Esto es simplemente un acto autodestructivo. Yao Yuan no estaba enfadado, seguía siendo muy cortés y respetuoso con estos científicos. Los llamados genios tenían todos algunas excentricidades, por no hablar de aquellos científicos que no eran genios entre los genios. Sonrió amablemente y dijo, doctora Allison, ¿podría contarme un poco cuál fue la causa de esta gran explosión? ¿Qué otra cosa podría ser? Ellison gruñó, por supuesto, es la condensación de energía y la falta de líneas especiales para canalizarla, lo que lleva a la inestabilidad de la energía y, por lo tanto, al Big Bang. Déjeme decirlo de forma sencilla, mayor. La planta alienígena absorbe la energía para formar cristales de energía, que es un circuito de energía que absorbe la energía y envía. Es un proceso de absorción de energía, que se absorbe en un órgano como una cápsula corporal, y se condensa en cristales de energía. Pero ¿qué pasa con la regurgitación? La voz de Allison se hacía más y más fuerte a medida que hablaba, y estaba tan llena de energía que no podía ver que era un anciano de casi 70 años. La planta absorbe los cristales de energía. Es una liberación de energía desde dentro hacia afuera. ¿Existe algún órgano de absorción y almacenamiento de energía fuera de la planta? No. Así que la energía solo se acumulará más y más en la superficie de la planta, que es como un paquete explosivo inestable. Cuando se alcance el punto crítico, toda la planta explotará inmediatamente. Y esta es la razón del accidente. Cuando Yao Yuan escuchó esto, ya estaba iluminado, e inmediatamente dijo, en ese caso, hagamos que el Dr. Allison establezca un equipo de investigación para crear un circuito de energía externa, y luego llevemos a cabo una regurgitación de plantas a través de ese producto químico para probar si este método es factible o no. Como la llamada práctica hace la verdad, la ciencia es seguir experimentando, pero esta vez tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto. Yao Yuan se quedó un poco desconcertado y miró a los científicos con extrañeza, sin saber de qué se reían. En este punto, Silewski añadió, mayor, entiendo su deseo de obtener energía inmediatamente. Después de todo, esto representa si más de 120.000 de nosotros puede sobrevivir, pero Primero crear un circuito de energía, pero debe ser un circuito de energía con el último tipo de conductor, para que pueda acomodar el aumento repentino de la cantidad de energía para que no explote. Este circuito de energía no está fácilmente disponible en la Esperanza. En otras palabras, tendría que utilizar la cámara de fundición de metales, tardaría entre 5 y 10 días más o menos para los almacenes de energía de la Esperanza. En segundo lugar, la instalación del sistema antigravitatorio también requeriría parte de la energía utilizada, así como este experimento en caso de que sus resultados sigan explotando. Así que no podemos llevar a cabo experimentos en la Esperanza en absoluto, porque otra explosión realmente acabaría con la Esperanza por completo. Solo podríamos utilizar el transbordador y colocar los experimentos fuera de la Esperanza. Y para reparar el transbordador se necesitaría de nuevo una cierta cantidad de energía. Bueno, mayor, incluso si vamos a por todas y usamos toda nuestra energía, todo el mundo en la Esperanza estará completamente muerto de todos modos si no podemos encontrar una solución de regurgitación. Así que también podríamos intentarlo. Pero hay una cosa crucial. El ordenador que almacena la fórmula molecular de la química regurgitada ha saltado por los aires en la gran explosión y tardarán quién sabe cuánto tiempo en repararlo. Y Evan sigue en coma. No tenemos forma de conseguir esa fórmula química regurgitada ahora. Capítulo 10. La defensa. Sentado a la mesa, Celebi miraba a su pareja, su hijo, su nuera y una nieta. Una familia de 5 y 3 generaciones, todos felices cenando, lo que era una bendición. Ya es el 9º día después del segundo salto y la zona sin gravedad del interior del OP ha sido reparada y, según el plan, el transbordador estará reparado para esta noche. Mientras tanto, todos los expertos en informática, hardware y software a bordo del OP están trabajando durante la noche para reparar el disco duro del ordenador, y algunos de los datos ya han sido restaurados. Luego están todas las reservas de energía de OP.
a las que solo les quedan 4 días. Silewski era una de las pocas personas que estaba totalmente informada, y como físico de renombre mundial y jefe del sistema de física de la Esperanza, naturalmente tenía derecho a conocer el funcionamiento interno de esta serie, y sabía que a la Esperanza solo le quedaban 4 días de vida, y que los 3 días restantes de energía tenían que ser utilizados para emergencias y demás, como el lanzamiento de la lanzadera, y el uso del sistema antigravedad para simular la gravedad, atrayendo la lanzadera de vuelta y demás, todo lo cual requiere una gran cantidad de energía. Así que, en otras palabras, solo quedaba un día y una noche para la Esperanza. Por supuesto, la carne era congelada y, desde luego, no tan fresca como la viva, pero la fruta y la verdura estaban recién recogidas en el 6º nivel del huerto ecológico, que era lo más lujoso que había en la Esperanza en ese momento. El resto de la familia estaba feliz por la suntuosa cena, especialmente su nieta, que comía langosta y bebía zumo con una expresión simplemente adorable. ¿Por qué estás tan feliz hoy, querida? Me temo que estos lujos son la parte de la ración de un mes. Le preguntó el compañero mayor de Silvio, el hijo y la nuera de Silvio, y su nieta, de unos 10 años, también lo miraron. Silewski tomó un sorbo de vino tinto y dijo con una sonrisa, no es nada urgente, solo es un tema que por fin se ha investigado, así que hoy lo celebro, y la Esperanza ya está a punto de reformar su sistema monetario, así que como científico jefe del departamento de física, debo recibir bastante dinero cada mes, así que come sin miedo, está bien. El resto del grupo se sintió aliviado y todos rieron y hablaron de lo que había pasado en los últimos tiempos. Sin embargo, Silewski sabía que realmente habían sufrido en la Tierra. Antes de embarcarse en el OP, Silewski y su familia no habían sufrido lo que le ocurrió al astrofísico británico Iron, pero sí habían visto los horrores de los disturbios, por lo que se habían quedado atrapados en casa durante meses, sin atreverse a buscar comida ni nada, por lo que durante mucho tiempo habían pasado hambre, a pesar de los adultos, pero la nieta de los niños había sufrido mucho. La familia ha visto las 3 cubiertas inferiores del OP, donde la gente ha estado viviendo en tiendas de campaña durante casi 2 meses, sin cocinas privadas, aseos, sin lujos, ni siquiera una cama, y solo una olla para comer cada día. Pero en contraste, la familia está muy bien, incluso entre las familias de los distintos científicos. Esto está muy lejos de los temores que tenían cuando subieron por primera vez a la Esperanza de que los científicos serían menospreciados porque el capitán de la Esperanza era chino, o que habría algún sistema extraño que mantendría el nivel de vida de la familia bajo, o algo así. Todos estos temores eran completamente innecesarios, y la situación actual es muy satisfactoria e incluso supera su nivel esperado. Por cierto, hoy me encontré con la señora Silva, estaba allí con el personal del departamento de logística buscando la marca adecuada de leche en polvo. Por desgracia, es tan lamentable. Su marido murió tan pronto y ella sigue viviendo sola con una hija, pero el gobierno de la Esperanza lo ha manejado bien. Sus beneficios no se han reducido en absoluto, en comparación con la ración de 5 barriles de leche en polvo de alta calidad al mes es casi tan alta como nuestra familia. La nuera de Silewski dijo en ese momento, de hecho, 7 barriles de leche en polvo al mes es realmente demasiado para nuestra familia, y no nos la comemos. El pequeño Val solo puede tomar 3 o 4 barriles al mes, como mucho, punto. Así que, ¿por qué no dar el extra a la señora Silva? Pero, para mi sorpresa, la niña Val gritó de repente, no lo quiero, mamá y la suegra son demasiado, esta es toda mi leche en polvo, me tomaré el triple de leche cada noche antes de irme a la cama, no puedes dárselo a nadie más. La niña, que tendría como mucho 10 años, tenía una voz lechosa, y ante sus palabras, el resto del grupo estalló en carcajadas, e incluso Silewski, que estaba lleno de corazón, se rió, y le bifurcó la carne de langosta de su propio plato a la pequeña Val, haciendo que la pequeña dijera las mejores cosas sobre su abuelo. Tal punto. Tal punto. Esta felicidad hay que defenderla con la vida. Mientras escuchaba la voz de su pequeña nieta y observaba los rostros sonrientes de su familia, esas voces resonaron en su mente y sus pensamientos se remontaron a la discusión diurna que habían tenido durante el día cuando estaban al tanto. Este experimento es importante, podría ser la clave para la supervivencia de la Esperanza, pero también es muy peligroso. Los que vayan allí probablemente morirán, no como Gifan y los otros, que fueron gravemente heridos pero tuvieron suerte de estar vivos. Punto. No, el experimento está al menos a 1000 metros de la Esperanza. En ese caso estaría absolutamente muerto. Hay más de 20 científicos en la sala, básicamente los jefes de los distintos equipos de proyecto, o científicos tan famosos como Iron, Silewski, Allison, los líderes de la comunidad científica, y estas personas son los científicos que saben. El hombre que acababa de hablar era Allison, un viejo científico estereotipado, agresivo e incluso algo molesto, pero en ese momento era como si brillara con luz propia, miró a todos los que estaban frente a él y dijo con voz grave, no me importa cuál sea su decisión, tengo que participar en este experimento de todas formas. Otro científico de piel amarilla dijo, doctora, Allison. Usted tiene familia, ¿no? ¿Qué tal si nos dejas ir? Yo, y algunos otros, estamos solteros, no tenemos nada de qué preocuparnos y podemos relajarnos. Tú. Allison le cortó y le dijo, no, es porque tengo familia en la Esperanza que he decidido ir. Por un lado, mi especialidad son los conductores y las corrientes, la energía, y me atrevo a decir que no hay nadie en la Esperanza que pueda superarme en esta especialidad. Entonces, ¿quién más podría ser? Solo yo puedo elegirme, ya que es la última esperanza de toda la Esperanza. ¿Por qué no elegir al mejor y más profesional? En segundo lugar. Precisamente porque mi familia está en la Esperanza, por eso necesito ir. No te voy a mentir, la Esperanza es como una caja de hierro, no hay cielo azul, no hay tierra, no hay océano, y mi nieto puede que no vuelva a ver esto en su vida, pero ahora son felices, por estar vivo, por tener esperanza, en este gran universo. Ninguno de nosotros sabe lo que nos depara el futuro, podría ser saltar y entrar directamente en una estrella y morir en un instante, o podría ser saltar a un agujero negro y morir al instante, pero también podríamos encontrar un nuevo hogar, un nuevo planeta y empezar un nuevo capítulo para nosotros los humanos. ¿Quién sabe? El futuro siempre está lleno de crueldad y esperanza, pero al menos tenemos esperanza. Allison se emocionaba cada vez más a medida que hablaba, tenía el pelo blanco, la cara arrugada, su expresión era estereotipada e incluso dura,
pero en ese momento era como si irradiara algún tipo de luz por todas partes. Es por esta esperanza que mi familia se siente feliz, que no murió en la tierra, o en un motín, o en el fin de los días, con un futuro incierto, y, ¿no es esta, precisamente, la razón por la que los científicos luchamos por ella? Por esta felicidad, daría mi vida para defenderla. Allison se quitó las gafas de presbicia, se frotó suavemente los ojos y luego dijo al resto, ahora faltan 4 candidatos, uno de física, uno de química, uno de biología y un estudiante experimental responsable de la puesta en marcha de varios equipos. Eso es todo. Todos. Dijo, este experimento solo necesita la gente más selecta, profesional y exitosa. Si se han decidido, entonces mañana por la mañana, nos esperaremos fuera de esta lanzadera. Los pensamientos de Silewski volvieron a la mesa de la cena, y de repente se levantó y besó la carita de su nieta antes de decir, faltan 2 meses para el cumpleaños de la pequeña Siva. El abuelo le hará un regalo que le encantará, ¿de verdad? La pequeña Siva saltó inmediatamente de emoción, tirando de Silvio para preguntar por el regalo de cumpleaños, y Silewski se limitó a sonreír, pero no respondió, su sonrisa con una especie de determinación. Sí, esta felicidad vale la pena defenderla con nuestra vida. Al día siguiente, Silewski se levantó temprano y cuando llegó a la lanzadera, Allison ya estaba allí, acompañada por una docena de científicos. Capítulo 11. Los últimos segundos. Las 5 personas seleccionadas finalmente fueron Allison, una científica franco-estadounidense, una famosa científica de circuitos energéticos y superconductores, Silewski, un famoso científico alemán y físico, Yuan Ping, un famoso científico chino, científico agrícola, vegetal y biológico, Anna, una famosa científica italiana, científica de procesos químicos y de nuevos materiales, y Polly, otra susurradora, que era la candidata más probable para idear algo novedoso sobre la marcha. Estos 5, como había dicho Allison, eran lo mejor de lo mejor en sus campos, y con la adición de Polly, la otra nueva susurradora humana, se podía decir que este grupo de científicos, aunque solo fueran 5, era realmente la flor y nata de la cosecha científica del legado humano. Mientras los 5 esperaban a que se sintetizaran los productos químicos y subían a la lanzadera, Yao Yuan y el resto del equipo de la Estrella Negra, junto con Zhang Eng y Jie Willy, observaron en silencio cómo la lanzadera cerraba su escotilla y esperaba la orden de lanzamiento. Vamos, ahora solo podemos esperar. Aunque nos quedemos aquí, no podemos hacer nada. En lugar de gastar nuestra mente aquí pensando en el éxito o el fracaso, deberíamos pensar tranquila y cuidadosamente qué hacer a continuación. Yao Yuan tomó la delantera y regresó. El resto se miró y siguió a Yao Yuan de vuelta al interior del OP, pero sus corazones estaban pesados. Por un lado, los experimentos de los 5 científicos y por otro, las palabras de Yao Yuan. ¿Qué debemos hacer ahora? Si el experimento fracasara, no existiría el siguiente punto. Las 5 personas están tranquilamente sentadas en las sillas del interior de la lanzadera, sin hablar entre ellas, pero no quería que Allison abriera de repente su casco de astronauta, y luego se quitara completamente el traje espacial. Las 4 personas de alrededor se sorprenden al mirarle, pero a él no le importó. Directamente del lado del paquete que traía, sacó un MP5, y encendió el botón del MP5. Al momento, toda la lanzadera sonó una ráfaga de música melodiosa. Doctor Allison, el traje espacial, ¿usted? Preguntó inmediatamente Anna. Allison se alisó el pelo meticulosamente blanco antes de sonreír y decir, nada, el experimento fracasó de todos modos, y da igual si tienes un traje espacial o no, o incluso si te pueden rescatar de vuelta a la esperanza. Solo es una muerte más lenta. Los 4 guardaron silencio por un momento, y luego Polly fue la primera en quitarse el traje, seguida por Yuan Ping y Silewski, mientras que Anna dudó por un momento antes de quitarse el traje con un suspiro. Los 5 se sentaron en silenciosa contemplación en medio de la música, cada uno recordando algo en sus mentes, y solo después de unos minutos, cuando el sonido de la cuenta atrás del lanzamiento llegó por la radio, los 5 se abrocharon el cinturón. De hecho, era imposible que los humanos vieran el mundo fuera de la esperanza a través de cualquier instrumento que no fuera el ojo desnudo, un mar cósmico sin fin, de color azul apagado, de materia condensada llamada nebulosa. Polly jugueteó un momento con el comunicador mientras negaba con la cabeza. Como todos habéis adivinado antes, todos los dispositivos de comunicación han fallado, excepto el supercontacto. Pero por desgracia, no soy una hacker experta y no sé cómo descifrar el código del programa, así que este supercontacto es inservible. Allison se rió allí y dijo, no es como si fuera un experimento especial del espectáculo. Solo tenemos que esperar los resultados y luego volarás el transportador de vuelta a la esperanza. Ellos también solo necesitan un resultado. En cuanto a lo que sucederá en medio del experimento. Esa es nuestra tarea. El sonido de la música seguía siendo distante, pero comenzó a preparar sus diversos equipos. En ese momento, Anna preguntó de repente, doctora Allison, ¿puedo preguntar si esta canción de es la famosa Last Second? Allison miró hacia atrás sorprendida y vio la mirada perpleja de Anna, y él sonrió y asintió. Sí, esta es la canción, el último segundo. Recuerdo que fue en 2012, creo, porque la teoría del juicio final estaba clamando en todo el mundo, especialmente hacia diciembre. Muchos cultos del juicio final estaban activos, y uno de ellos causó una tragedia en una escuela primaria en Estados Unidos el 21 de diciembre. Según ese culto, en lugar de rezar por el perdón de Dios al final de los tiempos, decidieron vender sus almas al diablo como una forma de escapar del juicio del final, por lo que decidieron sacrificar a los niños y ofrecerlos como sacrificios al diablo. Derramaron gasolina por toda la escuela, solo para llevar a toda la escuela de miles de niños a varias partes de la rectoría, y luego comenzó la combustión espontánea. Cuando los bomberos y la policía llegaron, toda la escuela estaba ya en llamas y era imposible extinguir el fuego desde el exterior y salvar a la gente, mientras que en el exterior, todavía se podía escuchar a los niños llorando en el interior. Y en esa situación, muchos bomberos, envueltos directamente en sus ropas de algodón grueso mojado, simplemente se precipitaron en el edificio de la escuela y rescataron a los niños uno por uno.
pero el edificio de la escuela se había derrumbado en muchos lugares bajo el violento incendio, y había algunos niños supervivientes dentro, pero si los bomberos volvían a entrar, una vez que se derrumbara, entonces ni siquiera ellos sobrevivirían. En el último momento, el capitán de ese cuerpo de bomberos dijo esto a la cámara del reportero que estaba a su lado, y es algo que todavía recuerdo con cariño hasta el día de hoy. Allison sonrió, con serenidad. Estamos aquí porque nuestro deber nos obliga a estar aquí. Es una obligación que tenemos que cumplir como miembros del cuerpo de bomberos. Por supuesto, no es nuestro deber morir. Muchos de ustedes dirán que hemos hecho todo lo posible y no necesitamos. Sí, te respondo. Sí, tienes razón. Pero, ¿no es nuestro deber como seres humanos salvar vidas mientras estamos vivos? Así que, por favor, no se interponga en nuestro camino. Deje que aguantemos hasta el último segundo. 28 personas, encabezadas por el jefe de bomberos, entraron de nuevo en el edificio de la escuela, y acabaron salvando a 11 niños. Y cuando lo hicieron, el último segundo. Junto con las 28 personas no volvieron a salir y el edificio de la escuela se derrumbó. Allison miró a la multitud, con una expresión rígida y serena mientras murmuraba. Uno de esos últimos 11 niños era mi nieto. Estaba muy quemado, pero sigue vivo y ahora tiene 20 y tantos años. Ya es un chico de palo acabado en la universidad. ¿Sabes qué? Me encanta esta canción en memoria de los niños que quedaron sepultados en el incendio, y de los 28 héroes de los bomberos. Una melodía interpretada por una de las mejores orquestas del mundo y compuesta por uno de los mejores músicos del mundo, Last Second. Allison sacó todas las herramientas de prueba de corriente, todos los diversos instrumentos para cambiar el voltaje, todas estas cosas, y continuó murmurando, encontrar una nueva fuente de energía para salvar a las más de 120.000 personas en la esperanza. Esto es exactamente nuestro deber y obligación como científicos, por lo que estamos aquí. Por supuesto, debe haber muchas personas que dirán que ya que todos los experimentos están listos, solo tienen que seguir los diversos pasos para completarlos, por lo que no hay absolutamente ninguna necesidad de que nosotros, los llamados científicos de alto nivel, corramos riesgos. No es nuestra obligación morir, dejar que otro grupo de estudiantes experimentales menos importantes vayan. Su muerte no es importante para la esperanza. Entonces mi respuesta es, sí, aunque la vida no se puede medir según el valor, los 5 sí somos más útiles a la esperanza que el resto. Nuestros conocimientos no han sido transmitidos lo suficiente. La esperanza sigue necesitando nuestra experiencia y sabiduría. Es cierto que no es nuestro deber correr riesgos, pero yo diría, el sistema de la esperanza es más humano, más razonable, y más dotado de esperanza para el futuro de lo que nunca imaginé. Mi familia, e incluso la gente del tercer nivel inferior, son realmente felices, y hay esperanza y felicidad para el cambio en el futuro. Y por esa esperanza y felicidad, estoy dispuesto a defenderla con mi vida. Y, no es salvar vidas, defender esa esperanza, defender esa felicidad, nuestro deber es como seres humanos. Así es. Allison sonrió y miró con serenidad a los 4 presentes, como si estuviera resplandeciente de humanidad. Y este viejo y famoso científico, que solía hablar con agresividad y tratar a aquellos estudiantes experimentales de una forma que podría calificarse de dura y poco atractiva, y que en su día fue candidato al premio Nobel, dijo con decisión estas palabras. Todos, por favor, quédense conmigo hasta el último segundo. Capítulo 12. El héroe. Aquel año, Allison aún no había cumplido los 50 años. Tenía el pelo blanco y almidonado pero pulcramente peinado, pero solo blanco, y con sus gafas de presbicia hechas a medida y su traje. Parecía más un hombre de éxito que un científico. De hecho, sí que era un hombre de éxito, ya que dirigía un grupo de investigación que había trabajado en varios nuevos conductores metálicos de proceso, y la fama que esto le había reportado, y los beneficios que estos nuevos conductores metálicos de proceso le habían aportado, le habían convertido en un hombre mundialmente famoso, y también había conseguido una enorme fortuna, incluso con la posibilidad de ser nominado para el premio Nobel. Hoy era el día en el que acababa de negociar con los funcionarios del gobierno, ya que su último proyecto de investigación había concluido con éxito y dispondría de más fondos para el año, y del mismo modo, tendría que echar a algunos de los jóvenes menos obedientes de su equipo de investigación y sustituirlos por algunos investigadores que conocía bien y que le eran muy obedientes. Todos estos objetivos ciertamente conseguidos. El éxito no es casualidad. Los recién llegados que no tienen talento y no saben leer las caras deben pasar algunas penurias y pasar unos años en la sociedad. No puede haber ningún desperdicio en mi grupo de investigación. Allison se sentó en su coche, leyendo el periódico y pensando para sí mismo, mientras su chofer le llevaba a la escuela primaria para recoger a su nieto, que todavía estaba en la escuela primaria. Entonces Allison vio el fuego. Escuchó las palabras que le sacudieron hasta el fondo. Vio a su nieto que estaba muy quemado, pero lo rescataron. Vio el derrumbe final del edificio de la escuela primaria y a los 28 miembros del cuerpo de bomberos que nunca salieron. Ese día, Allison cambió, se volvió más exigente, pero echó a algunos de los investigadores experimentados de su grupo a los que solo les gustaba disparar la brisa y los sustituyó por estudiantes más experimentales, a los que, por supuesto, siempre fue estricto y exigente. Se hizo más aficionado a meterse en varios proyectos de investigación, muchos materiales de conductor por tales o cuales problemas y negados por él. Se molestó con esos funcionarios y algunos compañeros, aunque investigó más cosas, e incluso consiguió su codiciada nominación al Nobel, pero su carácter le hizo perderlo. En la comunidad científica americana, la gente es siempre su estricto aliado, por lo que muchos investigadores y estudiantes experimentales le temen como a un tigre, así que al final, aunque es tan famoso, y realmente es un verdadero talento, pero el gobierno de Estados Unidos huyó sin él después de todo. En este mismo momento, fue un hombre ciertamente duro, pero con un espíritu de intrépida dedicación a la vida, el que estuvo a punto de liderar la creación del equipo de 5 miembros de los mejores científicos.
Los experimentos no tardaron en ponerse en marcha, con la poción sintetizada según la fórmula química molecular dejada por Yvonne, presidida por la propia química Anna, dividida en 10 alícuotas y luego diluida o vaporizada según diversas normas, mientras la bióloga Yuan Ping comenzaba a preparar los cuerpos de las plantas alienígenas para los experimentos, mientras Polly y Silewski también estaban a mano para ayudar, junto con varias alícuotas de cristales de energía de diferentes tamaños ya cortados, siendo el más pequeño era una centésima de milímetro cúbico, el más grande era una quincuagésima de milímetro cúbico, con una décima de milímetro cúbico, una quinta de milímetro cúbico, un milímetro cúbico y una décima de milímetro cúbico. Muy bien, todos. A partir de ahora voy a vigilar la energía de los circuitos con atención, vigilando los cambios de corriente y tensión, y el funcionamiento del sistema de reserva de energía. Así que os dejaré la parte experimental. Allison lo dijo. De los otros 4, el más famoso era naturalmente Silvio, pero el candidato más adecuado para este experimento era Yuan Ping, un científico chino de plantas biológicas que también era muy famoso en el mundo, especialmente por su arroz híbrido tipo ZH, que fue descrito como uno de los resultados de investigación de cultivos alimentarios más importantes de la década, y ahora Yuan Ping era el líder de este experimento. Todos, comencemos entonces, dijo Yuan Ping mientras respiraba profundamente y miraba el laboratorio aislado hecho de cristal. Todo el transbordador se había transformado completamente en un simple laboratorio, y en el mismo centro de la sala del transbordador, había un anillo de habitaciones de aislamiento de cristal, que podían ser manipuladas por los científicos de fuera a través de brazos mecánicos o guantes de goma, pero por supuesto, esto no reducía el peligro del experimento. Después de todo, este pequeño anillo de aislamiento de cristal no podía aislar la explosión de luz eléctrica y el efecto del plasma. Una vez que se produjera la explosión, estas 5 personas morirían definitivamente. Mientras los otros 4 observaban, Yuan Ping sacó las plantas alienígenas de la pequeña sala de aislamiento y las puso en otro recipiente de cristal. Estas plantas alienígenas eran tan fuertes que el ácido, que era lo suficientemente fuerte como para disolver los huesos, solo era capaz de suprimir su actividad. En ese momento, Yuan Ping recibió el agente químico, el más diluido, de Anna a través de su brazo robótico, y al mismo tiempo, Silewski también colocó un diminuto cristal de energía bajo el montón de plantas alienígenas, una diminuta centésima de milímetro cúbico que era casi invisible a simple vista. Cuando se colocaron los cristales de energía debajo de las plantas y se vertieron los productos químicos sobre ellas, el retorcimiento de la pequeña parcela de plantas cesó. Al cabo de unos 10 segundos, cuando los cristales de energía habían desaparecido por completo de la planta, Ellison sacudió repentinamente la cabeza y dijo, no se está generando corriente, hay muy pocos cristales de energía, como era de esperar, muy poca energía será absorbida y consumida por la planta cuando regurgite. El resto de las pocas personas también se quedaron en silencio. Yuan Ping asentó su mente, dijo en inglés, entonces continúe con la segunda ronda de experimentos. Esta vez escoja una quincuagésima parte de un milímetro cúbico de tamaño de cristales de energía. El cambio químico una parte, todavía el mismo nivel de dilución. Y así comenzó la segunda ronda de experimentos. El tiempo pasó lentamente. Las 5 personas del experimento no se dieron cuenta de cuánto tiempo había pasado, pero los que sabían en la esperanza, estaban todos de pie en un lado de la esperanza en este momento, mirando a través de las ventanas de cristal, donde la lanzadera estaba amarrada en un azul apagado. Ninguna información podía ser transmitida a la esperanza. Los que estaban aquí no sabían cuál sería el resultado del experimento, solo podían esperar aquí en silencio, el fracaso o el éxito, la muerte o la supervivencia. Todo sería revelado pronto. Ahora llevaban más de 4 horas de espera y todos parecían muy inquietos. Incluso algunos de los científicos más veteranos se habían desmayado, por lo que Yao Yuan tuvo que ordenar a los científicos que se fueran a descansar. Solo él y los miembros del equipo de la Estrella Negra, Zhang Eng y Jie Willy seguían esperando aquí, aguardando un resultado que seguramente llegaría. Experimento número 89. Cristales de energía reemplazados con una vigésima parte de un milímetro cúbico de tamaño. Productos químicos reemplazados con la dilución número 7. El experimento comienza. Mientras sonaba la voz de Yuan Ping, se colocó un cristal de energía en la planta de la mesa de experimentos de aislamiento y se vertió otra solución sobre la planta. Al verter la solución, el cristal de energía desapareció rápidamente a una velocidad visible a simple vista, mientras que el montón de plantas se hizo ligeramente más grande. Pero la efusión de energía que la multitud esperaba, como la corriente eléctrica y el efecto de plasma que se mostró durante esa explosión o lo que sea, todas estas cosas estaban ausentes, como si solo estuvieran alimentando las plantas. Suspiró. Otro fracaso. Yuan Ping no pudo evitar suspirar. Todos los demás suspiraron sin cesar. E incluso Allison dijo con ansiedad, no puede ser. He estado en la explosión del laboratorio. Y efectivamente hubo un efecto de fusión causado por el efecto del plasma. Porque no hay energía fuera. ¿Hemos cometido un error en nuestros pasos experimentales? ¿O era la fórmula molecular incorrecta para el producto químico? Anna negó con la cabeza. La fórmula molecular no puede estar equivocada. Porque la planta sí absorbió los cristales de energía. No devoró el vidrio o el metal. Lo que significa que la regurgitación ha sido exitosa. Pero, ¿por qué se devoraría a sí misma sin ninguna energía saliente? ¿Qué pasos han llevado a este error? Sí. Silewski también frunció el ceño y dijo, es nuestro experimento esta vez. Diferente al del Dr. Evan, los 3 miraron a Polly al mismo tiempo, pues sabían que Polly era lo que se conocía como susurradora entre los nuevos humanos. Esa era una habilidad que los humanos no podían entender, pero que se había demostrado que realmente existía, no un factor psicológico, especialmente los susurradores, que a menudo podían ser bastante extraños con cualquier tipo de aura, así que quizás, Polly podría pensar en algo peculiar. No sé lo que Polly estaba pensando en ese momento, solo miraba directamente al montón de plantas, y después de un largo día, de repente dijo, lo siento, 4 doctores, no tengo ninguna idea, y no escucho ningún sonido en mis oídos, creo que punto. Nuestro experimento es correcto, el error es que somos demasiado cuidadosos. Los cristales de energía que utilizamos en nuestro experimento eran todos ellos pequeñas partículas de menos de una décima de milímetro cúbico, y me temo que solo fueron suficientes para que la planta se consumiera a sí misma, sin ningún exceso de salida. El resto de los 4 se miraron entre sí, después de un largo rato,
Allison se rió de repente y dijo, sí, ya que nos hemos decidido, ¿por qué deberíamos tener miedo? Segundo la propuesta de Polly. Los otros tres también accedieron a esta propuesta entre dudas y pensamientos, y pronto se continuó el experimento con un cristal de energía de 10 milímetros cúbicos, y se vertió la sustancia química más diluida. En un instante se produjo una fluctuación en su medidor de corriente, y en ese instante se produjo una oleada de electricidad de alto voltaje que apareció en el circuito de energía. Está ahí. Allison estaba emocionada como una niña, ya no tenía el mismo aplomo y reserva que había mostrado antes, y casi gritaba de risa y alegría. El resto del grupo también estaba lleno de sorpresa, pero antes de que la sorpresa pudiera terminar, el brillo en el cuerpo de la planta se hizo más y más fuerte, y el voltaje de la corriente en el circuito de energía se hizo más y más alto, solo para escuchar un sonido crujiente. El aparato de prueba de corriente de Allison estalló en pedazos, e incluso él fue catapultado a 2 o 3 metros de distancia. El enorme voltaje había llenado todo el circuito de energía. Aunque sabía que los cristales de energía contenían una cantidad exagerada de energía, la cantidad de energía que podía exhibir un cristal del tamaño de 10 milímetros cuando se regurgitaba por completo era tan grande que podía calificarse de aterradora. ¿Qué hacer? Estas 3 personas pasaron por la mente de todos, pero apenas podían pensar en ello, porque la planta ya había envuelto todo el cristal de energía, y había corrientes eléctricas que destellaban por todas partes en la superficie de la planta, y esta situación ya estaba cerca de una explosión, así que tal vez si forzaban a sacar el cristal de energía, provocaría una gran explosión con solo tocarlo. Pero en ese momento, Allison, que había sido derribado al suelo por la corriente eléctrica, rodó repentinamente y, sin saber de dónde sacó las fuerzas, consiguió impulsarse hasta un aparato, y lo vio presionando algo sobre él. Fue en ese momento cuando la mente de Polly saltó por los aires, una indescriptible sensación de silencio se apoderó de ella, y una vez más la voz con la que había estado soñando apareció en sus oídos. Químicos, dilución. La dilución no es suficiente, hay que frenar el efecto regurgitador de esta planta, por lo que los productos químicos regurgitadores son demasiado fuertes. Sí, ácido fuerte. Diluir esta sustancia química regurgitadora con un ácido fuerte, como es el caso de los cuerpos de esas criaturas alienígenas. Esto reducirá los ingredientes activos de la planta al mismo tiempo. Rápido. La carita de Polly se enrojeció de impaciencia mientras se dirigía a los 3 restantes. El resto de los 3 reaccionó de inmediato, especialmente Anna, una química de unos 40 años, cercana a los 50, que se precipitó a la mesa de experimentos en primer lugar y vertió sobre el cuerpo de la planta el fuerte ácido utilizado anteriormente para almacenar las plantas alienígenas. Al mismo tiempo, el personal que estaba al lado de la Esperanza, incluido Yao Yuan, vio el brillo eléctrico que emitía el cuerpo de la lanzadera, tan deslumbrante en la vasta nebulosidad azul. El laboratorio de la lanzadera, 6 horas y 32 minutos después del inicio del experimento, regresó a la Esperanza, trayendo múltiples datos sobre la proporción de dilución de los agentes de regurgitación, la proporción de racionamiento de los ácidos fuertes, y el volumen de los cristales de energía y de las plantas alienígenas. Basándose en estos datos, los científicos pudieron calcular el tamaño que podría tener una flora, la cantidad de energía que se podría liberar de una vez, y la cantidad de cristales de energía que habría que consumir sin que se produjeran excesivos residuos o explosiones, etc. La Esperanza, el último remanente de la humanidad, sobrevivió a la mayor crisis a la que se habían enfrentado sin el conocimiento de más de 120.000 personas. 7 horas y 47 minutos después del inicio del experimento, Allison, un científico franco-estadounidense, murió de un infarto de miocardio provocado por una fuerte corriente eléctrica a la edad de 72 años, y una semana más tarde fue galardonado con la Medalla de Héroe de la Humanidad y su hazaña fue inmortalizada en el Salón de los Héroes Humanos. Capítulo 13. La Esperanza Oscura. En el segundo día del experimento de la lanzadera, los numerosos científicos habían reunido la fórmula perfecta para el cálculo, seguida de la transferencia de los circuitos de energía ya existentes en relación con la lesión de la lanzadera, instalados en algún lugar de la quinta planta, seguida de la síntesis de más pociones de regurgitación, la extracción de otra reserva de ácido fuerte, y luego el desove de emergencia de un lote de plantas alienígenas, empapadas en ácido fuerte, y, en la etapa inicial, 1 milímetro cúbico de cristales principalmente de energía como fuente de energía. De este modo, en esta única sala se instaló un peculiar reactor con plantas alienígenas como fuente de energía, alimentado por cristales de energía divididos en partículas muy pequeñas. Por supuesto, una fuente de energía tan pequeña no podría abastecer a toda la nave OP, ya que la energía necesaria para toda la nave OP es extremadamente grande, casi equivalente al consumo energético de una ciudad de tamaño medio de 1 millón de personas. Según el diseño de circuitos y conductores de energía del difunto científico Allison, este pequeño reactor de cristal de energía podrá producir suficientes circuitos de energía para reemplazar la energía original de la Esperanza en 3 días, y comenzar a almacenar energía para la Esperanza. Naturalmente, este era el asunto más urgente en este momento, e incluso Yao Yuan no podía preocuparse por nada más, esperando fuera de la sala de fundición de acero casi las 24 horas del día. Cada vez que se producía un nuevo circuito de energía, se pedía a los técnicos y científicos pertinentes que lo dispusieran en las diversas líneas que ya se habían establecido. A medida que aumentaban los circuitos de energía producidos, también lo hacía la energía recibida por la Esperanza. En este círculo virtuoso, las reservas de energía de la Esperanza se agotaron finalmente al 5.º día, durante el cual comenzó a utilizar la energía suministrada por el reactor de cristal. En ese momento, la energía de la Esperanza alcanzó por fin un equilibrio entre el reactor de cristal y el consumo energético diario de la Esperanza, pero el trabajo en la cámara de fundición de metales aún no se había detenido, sino que esta vez los científicos habían ideado un ambicioso plan para crear un gran reactor de cristal en el 5.º nivel que pudiera consumir 500 milímetros cúbicos a la vez, que serviría como principal reserva de energía de la Esperanza, y que podría permitirse el salto espacial y sustituir por completo al viejo reactor nuclear. Además de la enorme cantidad de energía necesaria para un salto espacial, otro factor clave es la enorme cantidad de energía consumida por unidad de tiempo, razón por la que Noé explotó en el aire y la Esperanza se convirtió en 3 reactores nucleares.
Los pequeños cristales de energía actuales son capaces de manejar todo el consumo de energía de la esperanza, y parte de ella puede almacenarse para su uso en caso de emergencia, pero, en términos relativos, estos cristales no son capaces de manejar los saltos espaciales, que requieren demasiada energía por unidad de tiempo de ráfaga, a menos que se construya un reactor de cristales grandes de 500 milímetros cúbicos, como sugieren los científicos. Sin embargo, mientras este gran circuito energético seguía en marcha, algunos científicos químicos y biológicos pusieron fin al proyecto, ya que, según sus cálculos y análisis, la tecnología humana existente no estaba a la altura y no podía producir una solución ácida fuerte de una fuerza demasiado elevada, es decir, al nivel de acidez de los fluidos corporales de los organismos del planeta desértico, lo que no era posible en el nivel actual, y por tanto no podía suprimir la regurgitación masiva de las plantas del gran reactor de cristal. Debido a esto, el plan se modificó posteriormente para cambiar este gran reactor cristalino por 3 reactores cristalinos de tamaño medio de 100 milímetros cúbicos, pero por supuesto, esto no sería suficiente para alcanzar la producción de energía por unidad de tiempo del salto espacial. En otras palabras, en la actualidad, podemos mantener todo el consumo de energía de la esperanza normalmente, pero somos incapaces de alcanzar el salto espacial. Yao Yuan miró deprimido a los varios científicos que tenía delante, y volvió a mirar el archivo de datos que tenía en la mano, en el que se detallaba la unidad de tiempo de salida de energía necesaria para un salto espacial, y la unidad de tiempo de salida de energía actual que la esperanza era capaz de proporcionar. La diferencia entre ambas era enorme, a menos que se construyera un gran reactor de cristal. De lo contrario, la esperanza estaría realmente atrapada en este campo estelar. Varios científicos tampoco pudieron hacer nada, aunque los recursos de la Tierra son limitados. No es un problema para que el ser humano se desarrolle hasta la fase espacial, mientras estemos fuera del espacio y dispongamos de naves espaciales estables y de equipos de minería. Hay un gran número de estrellas del sistema solar e innumerables capas de meteoritos, todos esos recursos minerales que se pueden utilizar casi infinitamente. Y esto, al ritmo actual de la explosión científica de la humanidad, puede lograrse en 100 años como máximo. Por ejemplo, aquí, si la tecnología humana es un poco más avanzada y puede producir ácido fuerte para cumplir con los requisitos, entonces inmediatamente podemos producir 500 milímetros cúbicos, o incluso 1000 milímetros cúbicos de grandes reactores de cristal ultra grande. Entonces cualquier energía no es una preocupación. La ciencia está progresando, y si tuviéramos 3 años de investigación dedicada, entonces podríamos intentar construir un reactor de cristal grande de 500 milímetros cúbicos, pero ahora mismo no tenemos nada que pensar. Yao Yuan también lo sabía, pero suspiró profundamente y sacó otro documento de su mesa y se lo entregó a Silewski, a quien le cambió la cara después de leerlo y luego se lo entregó a unos científicos que estaban a su lado, que también tuvieron el mismo cambio de cara cuando cogieron el documento. Todos lo habéis visto, ¿verdad? La verdad es que nos vimos obligados a huir de la Tierra, originalmente en busca de la posibilidad de ese billón de muertos, y para ser sinceros, ha sido la sorpresa de las sorpresas llegar hasta aquí, permitiéndonos encontrar un sustituto de la energía nuclear. Yao Yuan retiró el documento y dijo con una sonrisa amarga: se consume el sustento de más de 120.000 personas. El parque ecológico del sexto nivel es un parque tridimensional de estructura actualizada, además de la siembra. También se crían cerdos y ganado de carne, y debido a la luz de 24 horas y a las semillas óptimas cuidadosamente seleccionadas por varios países, básicamente se garantiza un periodo de cosecha un tercio más corto, mientras no haya despilfarro ni extravagancia y haya un suministro de energía perfectamente adecuado. No debería haber ningún problema para alimentar a más de 120.000 personas solo en términos de comida. Pero ¿qué pasa con otras cosas? Los fertilizantes, por ejemplo, siempre utilizan fertilizantes almacenados, de donde se obtienen las materias primas y se sintetizan. Y luego hay cosas como las pociones de regurgitación más importantes y los ácidos fuertes para los reactores de cristal, que están almacenados. Pero, ¿qué pasa a largo plazo? Sin las materias primas para sintetizar, no hay suministros ilimitados en la esperanza, por no hablar de las dos cosas más básicas, el agua y el oxígeno. Aunque la esperanza tiene el más perfecto sistema de circulación de vapor de agua y agua residuales dentro de la nave, pero con el tiempo una parte muy pequeña se perderá. Y el oxígeno también, si no hay materia prima. Utilizando un poco menos, no hay manera de conseguir reponer. Yao Yuan miró los diversos tipos de datos en el documento. Dijo con el corazón pesado: ahora el problema de la energía ya no es necesario preocuparse. De acuerdo con su cálculo de la producción de cristales de energía por milímetro cúbico, los cristales de energía de la esperanza puede soportar más de 10 años. Pero el problema de los suministros. A lo sumo 3 años, el consumo de diversos suministros. Después de 3 años, la esperanza de la nave puede ser agotado. Lo primero que se consumirá después de 3 años es el abono, ya que las materias primas se utilizarán para la fabricación de ácido fuerte y productos químicos de regurgitación. Después de eso, también se consumirán los recursos de oxígeno y agua. Por lo tanto, la respuesta al cálculo dado por los expertos pertinentes es que de 3 años y medio a 4 años, que es el límite de tiempo máximo que la esperanza puede sobrevivir en el vacío. Varios científicos guardan silencio, pero también entienden estos consumos, ya que el ser humano siempre ha querido crear superconductores así. Puede transferir energía eléctrica sin pérdidas, pero no se ha fabricado en el estado de temperatura ambiente de los superconductores. Los conductores existentes tienen pérdida de energía eléctrica. ¿Es una razón? Cualquier sistema de ciclo de vida, ya sea agua o oxígeno, con la tecnología humana existente tendrá pérdida. Y la esperanza también puede decir: es una gran suerte que la pérdida sea tan pequeña, dado que se trata del nivel más alto de la tecnología humana. Pero si encontramos un planeta similar a la Tierra o un enjambre de meteoritos o algo parecido, entonces OPE ya no tendrá que preocuparse por estas pérdidas.
Mientras podamos encontrar material radiactivo, el reactor nuclear puede volver a ponerse en marcha. Y entonces el salto espacial puede funcionar. Y entonces hay mucho material de meteorito que contiene oxígeno e hidrógeno, que puede sintetizarse en agua si podemos encontrar la energía. Y todo tipo de materiales elementales necesarios para los agentes químicos pueden obtenerse de él. Mientras se disponga de estas dos cosas, mientras no se produzca una gran catástrofe cósmica, existe realmente la esperanza de que la esperanza pueda dar el salto espacial y sobrevivir. Al fin y al cabo, la esperanza es tan grande y contiene más de 120.000 personas, lo que garantiza la diversidad genética de la raza humana y las necesidades más básicas de reproducción, así como la existencia de eruditos, científicos y demás, y el hecho de que casi todo el conocimiento humano esté registrado en el ordenador central de la esperanza, lo que garantiza que el conjunto de conocimiento se transmita de generación en generación, para que la llama de la civilización no se apague. Punto. Así que allí, vamos a rezar juntos. Yao Yuan dejó el papel mientras miraba por la ventana de la habitación del capitán, donde había un océano azul apagado de nebulosidad, y murmuró. Recemos para que esta nebulosidad se haya coalescido hasta su límite y que su extensión sea realmente muy pequeña, para que la esperanza pueda volar fuera de esta zona en menos de 3 años y asegurarse de que esta zona está dentro de un sistema estelar. ¿No dijeron que el brillo azul está indicando que hay una estrella cerca? Recemos para ver el negro, el espacio oscuro del universo, y aunque el negro suele representar la desesperación y la muerte, en este momento, lejos de este nebuloso espacio material, la oscuridad es nuestra esperanza. Capítulo 14. Reforma y esperanza. Había 73 reactores de cristal en total, 70 reactores de cristal pequeños y 3 reactores de cristal medianos, y se contrató a un total de más de 3.400 trabajadores y técnicos que, además del mantenimiento diario y las patrullas, fueron adoptados para vigilar los reactores de cristal las 24 horas del día. Esto ha permitido poner en marcha la esperanza al completo y encender por fin el 6º nivel del ecoparque, que a su vez requiere más de 5.000 personas para su funcionamiento, especialmente para los carnívoros, como las vacas de carne y los cerdos, y la leche y los huevos, que también requieren algo más de mano de obra. Y una vez resueltos los problemas energéticos más acuciantes de la esperanza, Yao Yuan echó la vista atrás y se dio cuenta de que los asuntos civiles se habían acumulado hasta el límite. El primer problema era, naturalmente, el de la vivienda. Desde que el Ope había partido de la Tierra, habían pasado unos 3 meses desde su deriva en el espacio, y durante esos 3 meses, más de 120.000 personas seguían viviendo en tiendas de campaña, sin aseos ni cocinas privadas, sin baños para refrescarse, y para bañarse podían ir a los baños públicos. Esta situación es un proceso de paciencia para el pueblo, porque es como si Yao Yuan hubiera jugado a algunos juegos de tipo de construcción en general, para reclutar a personas altamente educadas, altamente calificadas y conocedoras. Debe tener condiciones de vida de alto grado en general. Los más de 120.000 habitantes de la Esperanza, que son básicamente personas muy educadas, altamente cualificadas y con grandes conocimientos, no están mal en su vida original en la Tierra, no quiere decir que sean ricos, pero básicamente no están muy lejos del estándar mezquino. No es que Yao Yuan trate bien a los pobres, es simplemente una necesidad para sobrevivir, y aunque sea duro, hay que aceptarlo. Para utilizar una analogía sencilla, en una situación en la que solo pudieran sobrevivir 100.000 seres humanos, entre los 6.000 millones de personas que hay en la Tierra, sería mejor elegir a los agricultores, los trabajadores, los estudiantes, los empresarios, o a los ingenieros, los científicos, los investigadores y los soldados sanos. La respuesta es cruel, pero si es la más adecuada para la continuación de la civilización humana, debe ser esta última. Yao Yuan también tomó esa decisión y, del mismo modo, ahora se enfrenta a un nuevo problema. Es decir, las 120.000 personas que ha seleccionado son básicamente personas de alta calidad que no han sufrido mucho. Una vez que sus vidas ya no están amenazadas, entonces inevitablemente comenzarán a declarar el tratamiento que está en consonancia con su estado, como la situación actual de la esperanza. Ya no quieren vivir en tiendas de campaña. Las comunidades residenciales son sus necesidades urgentes de edad actual. Yao Yuan tiene un profundo conocimiento de este tipo de problemas, aunque también es un soldado de nacimiento. Ha sido cazatalentos durante varios años y ha viajado a casi todos los rincones del mundo, y ha conocido a mucha gente y ha visto las formaciones políticas de varios países, por lo que en este punto, sus pensamientos son muy diferentes a los de Wang Wanzheng. El pensamiento de Wang Wanzheng es básicamente de la generación anterior, que es que te he salvado y que la esperanza es el último refugio de la humanidad. Así que, ¿cómo se puede dejar de elegir nada aquí? Todos me dan buena obediencia. Dejar que usted vive en tiendas de campaña debe vivir en tiendas de campaña. Se trata de las dificultades actuales del gobierno. Debe superar. Como el futuro será como nubes. La comprensión de Yao Yuan es mucho más profunda y sobria. En primer lugar, la esperanza es tan grande. Todos somos saltamontes en una cuerda. La cuerda se rompe. Entonces todos juegan juntos. Por lo que el gobierno de la esperanza no puede oponerse a toda la gente de la esperanza, incluso si es solo una orden administrativa en la oposición. Esto no es posible. Ante las demandas de las élites, el gobierno suele tener solo 2 opciones. Una es suprimirlas o absorberlas. La primera es naturalmente imposible. ¿Suprimir a quién? Solo hay 120.000 personas en total, y todas ellas son élites. Suprimirlas equivaldría a suprimirse a sí mismas. Entonces lo único que queda es absorber, es decir, dejar que las 120.000 personas participen en el funcionamiento del gobierno de esperanza, que vean las dificultades, conozcan las dificultades, resuelvan las dificultades, y al mismo tiempo les proporcionen el tratamiento asistencial que necesitan. De esta manera, pertenecerán al pueblo propio, ya no tendrán ningún antagonismo. Lo primero que hizo Yao Yuan fue confirmar un sistema de medallas de 4 niveles, de menor a mayor: guardia humano, defensor humano, guerrero humano y héroe humano, y luego concedió al difunto científico Allison la medalla de héroe humano, y después realizó una enorme ceremonia de entierro de estrellas y concedió a todos los soldados caídos la medalla de defensor humano.
A continuación, Yao Yuan comenzó a reclutar personal en gran número. El primero fue el personal de pruebas y mantenimiento de los reactores de cristal, seguido del personal del sexto nivel del ecoparque, y luego el personal de gestión de las distintas zonas residenciales de La Esperanza, el personal de saneamiento y limpieza, el personal de patrulla y el personal de servicio de las zonas de atención al público. Al final, según las órdenes de Yao Yuan, los expertos elaboraron un plan de reclutamiento para más de 30.000 personas, que incluía casi todo lo que había en La Esperanza. Pero por supuesto, esto era básicamente el límite. Más que eso sería forzar a la gente a entrar, lo que ya no es un plan de reclutamiento. De acuerdo con las órdenes de Yao Yuan, las primeras personas elegidas para este reclutamiento fueron las que tenían familia. De modo que si se reclutaba a una persona, habría una razón para que esa familia se mudara al complejo de viviendas, resolviendo básicamente el problema de la vivienda para varias personas. Cuando terminó el periodo de reclutamiento de 3 meses, todavía había más de 20.000 personas que seguían viviendo en tiendas de campaña, que o bien no estaban en el campo de estudio adecuado o eran solteros y no se encontraban entre los más prioritarios para el reclutamiento. Pero estas últimas 20.000 personas son una gran carga para Yao Yuan. En primer lugar, no se puede entrar en la comunidad residencial a la ligera. Por ejemplo, los que son policías, obreros o trabajadores de servicios. En fin, todos tienen trabajo antes de ser colocados en la comunidad residencial. Si estas 20.000 personas son colocadas directamente en la comunidad residencial, entonces no es realmente un problema de escasez, sino solo un problema de desigualdad. ¿Y qué deben pensar los que tienen trabajo antes de instalarse? En ese momento, Yao Yuan no tuvo más remedio que idear un último recurso, es decir, contar con estas personas como reservas de la milicia, los que tenían familia. Sus principales trabajadores se convirtieron en reservas de la milicia, 3 días de entrenamiento a la semana, y los que no tenían familia, se convirtieron ellos mismos en reservas de la milicia, también 3 días de entrenamiento a la semana. Pero la cosa no acababa ahí. El tedio de los asuntos civiles no tenía fin. Una vez organizadas las obras y arregladas las urbanizaciones, la necesidad más acuciante ante Yao Yuan era el intercambio de equivalentes. Los miembros de la élite se habían cansado hace tiempo de comer a destajo y de recibir raciones diarias de productos de primera necesidad, y estaban deseosos de cobrar por su trabajo y utilizar ese pago para comprar lo que necesitaban, incluidos los artículos de lujo que solo podían disfrutar un poco cada mes. Y así, tras un largo periodo de discusión con los expertos, Yao Yuan empezó a notar que su pelo parecía estar cayendo mucho recientemente. 7 meses después de que Ope dejara la Tierra y 4 meses después del segundo salto espacial, los primeros reservistas de la milicia han empezado a entrenar hoy. Llevaba el uniforme, mascaba chicle en la boca. Era un hombre apuesto, de rostro sonriente y figura erguida. A primera vista parecía más militar que soldado, lleno de hombría, cuando pasó por el patio. Además de muchos soldados le saludaron. Más aprendices femeninas le lanzaron un saludo. Sin embargo, Javeri no prestó atención a nada más que a unos cuantos saludos militares bruscos, y luego se dirigió hacia el borde del patio de recreo, donde se había disuelto un pelotón, lo que significaba que ese pelotón había terminado su entrenamiento por ese día, y los cadetes de la milicia estaban en proceso de disolución. En el pelotón, Feng Xiaoqing había visto realmente a Jie Weili, que estaba caminando, mirando a este hombre originalmente desaliñado, que se había afeitado la barba hoy y llevaba un uniforme militar recto. La habilidad era simplemente abrumadora. Mentiroso cualificado. De hecho, durante los últimos 4 meses, Javeri había estado rondando su tienda, o de momento, una pequeña residencia, buscando a menudo chismes para hablar con ella, pero no le había dicho ni una palabra. No me voy a preocupar por él hoy. Feng Xiaoqing secretamente se dio ánimos en su corazón. Finalmente, Jie Weili caminó hacia ella paso a paso, acercándose cada vez más. Incluso podía oler su cuerpo. Muchos aprendices masculinos y femeninos a su alrededor estaban mirando. Mierda, ¿él iba a hablar? ¿Qué debo hacer? ¿Debo negarme inmediatamente? No quiero prestarte atención. Gran tramposo. Feng Xiaoqing habló primero, pero inesperadamente, Javeri cruzó directamente por encima de ella y se dirigió a una rubia que estaba detrás de ella. Esa rubia tenía unos 22 o 23 años, con una brillante melena rubia y una buenísima figura. Aunque llevaba un uniforme de miliciano, sus abultados pechos seguían llamando la atención de muchos hombres, y en ese momento Javeri estaba frente a ella con una sonrisa en la cara, sonriendo y preguntándole si podíamos cenar juntos esta noche, el comedor militar de la 5ª planta, donde había un montón de artículos de lujo. Eres un gran mentiroso. Feng Xiaoqing comparó sus pechos con los de la rubia, finalmente se sonrojó como un tomate, y con un grito, le dio una patada a Javeri directamente en el talón, haciendo que Javeri saltara sujetándose los pies, sin importarle las apariencias ni nada, mientras Feng Xiaorange se daba la vuelta y salía corriendo. Mientras tanto, en la esperanza de algunos de los lugares clave, aquí está el puente en la oficina de observación, porque el material de la nebulosa no puede ser detectado con la tecnología humana, por lo que básicamente solo puede confiar en el ojo desnudo para observar. Aquí, hay decenas de soldados de observación existen. Cada 4 horas el cambio de turno. Tal comportamiento de observación ha continuado durante más de 4 meses, que son, básicamente, la observación, mientras que la jactancia y P2. Es de un azul apagado en el exterior, pero no sé cuándo terminará. Ya han pasado más de 4 meses y estoy cansado de mirarlo. Mientras hablaban, de repente uno de los soldados gruñó fuera de lugar, y todos a su alrededor le miraron. Este soldado había tirado la botella de agua destilada que tenía en la mano y miraba por los prismáticos con toda su atención a través de la ventana. El resto de los soldados también se dieron cuenta de que algo iba mal y todos se apresuraron a mirar por la ventana. Poco a poco, ellos también se dieron cuenta de que algo iba mal, como si, al parecer, tal vez. El azul apagado se fuera desvaneciendo poco a poco. Sí, el azul apagado se hacía cada vez más tenue, como si la oscuridad se convirtiera en el espacio dominante a su alrededor. Rápido, rápido, contacta con la sala de control principal, contacta con el capitán. Nosotros dejamos el espacio de la nebulosa.
A los 6 meses y 17 días del calendario de la Esperanza, contando desde el momento en que la Esperanza escapó de la Tierra, la Esperanza abandonó el nebuloso espacio material en el que había estado navegando durante casi 5 meses, navegando fuera del vasto océano azul y de vuelta a la oscuridad del universo. Frente a ella se reveló un